¿Qué tal? Saludos y muy buenas noches. Bienvenidos al último programa del año de este 2025. Un fin de semana que ha sido bastante bueno, sobre todo en Primera Federación y en Liga Endesa, con triunfos del Real Murcia y del Cartagena. Además, los dos en casa y los dos equipos hicieron 3 goles. De Lucas Murcia, Club Baloncesto, no vamos ni a hablar. Espectacular, temporadón, increíble lo que está haciendo el conjunto de Sito Alonso, ganando en casa a Valencia, adelantándolo en la clasificación, donde ahora solo tiene por delante al Real Madrid, que todavía tiene que verse las caras con el conjunto universitario antes del final de la primera vuelta. Un balance de 9 victorias, de 2 derrotas, y los más optimistas que ya dan por hecho ese billete para jugar la Copa del Rey de Valencia. No ha sido tan positivo en Segunda Federación, con la derrota de Lucan frente a la Unión, la derrota también de la Minera, el empate del Lorca, que sí es un poquito más positivo, y la victoria del conjunto del Yeclano. Fútbol sala no hemos tenido, y también habrá que hablar de uno de los temas de la semana, de esa ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Jorge Velázquez, muy buenas noches. Hola, Manu, muy buenas. Germán Abril, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Manu. Don José Otón, buenas noches, José. Buenas noches. Miguel Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Doy por hecho que si los 4 estáis aquí es porque no os ha tocado ni un duro la lotería. Efectivamente. A lo mejor estamos disimulando. No, sí. Si estáis disimulando La muy bien. humildad y la modestia no hay que perderla. No ha tocado mucho este año en Murcia, otros años, o en la región de Murcia, otros años. Las torres de los días, ¿no? Lo que ha suerte. sido lo que más ha pillado. Algo ha tocado por ahí. Yo la verdad es que no está muy pendiente porque he pensado, si toca los 5 que llevo, los 5 décimos, alguien me habría llamado. Algún compañero, algún amigo. O estáis y no me ha llamado como nadie. tú, que creo que Y no ninguno me ha llamado sabe nadie. nada. Se la están tomando sin ti. Bueno, más allá de la lotería, que no hemos tenido suerte, tenemos salud y que dure también para el 2026. Te has dejado una cosita. Este fin de semana se han clasificado para jugar la Copa del Rey de Fútbol. A los División de juveniles honor, del el Murcia Lucam. Promais, que es la sorpresa, el equipo revelación de la División de Honor Juvenil, que es la categoría más importante del fútbol español de base, y el UCAM. Los dos equipos se han clasificado. El Real Murcia, que la jugó el año pasado, este año no va a llegar, pero para mí es una notición que 2 equipos murcianos jueguen la Copa, esa fase final de la Copa del Rey, donde estaba siempre el espacio estaba ocupado por el Atlético de Madrid, por todos los equipos gordos, pero el Villarreal este año va por detrás de Promais y de UCAM, o sea que yo creo que es noticiable 100%. Bueno, una noticia muy positiva para el fútbol regional. Decía que sobre todo, luego hablaremos de baloncesto, pero bueno, en Primera Federación, tanto el Murcia como el Cartagena, que han hecho los deberes antes del parón, que siempre es positivo irte de vacaciones ganando, en casa, delante de tu afición. El Cartagena no se ha metido en playoff, pero tiene puntos de playoff. El Murcia sí que cierra el año en esos puestos de privilegio, en esa zona noble de la clasificación. Al Cartagena además le hacía falta ganar después de 2 las derrotas últimas consecutivas. semanas. No fue un partido, digamos, brillante, porque el Torremolinos estuvo bastante flojito, hay que decirlo, pero fue una goleada, 3-0, por momentos con buen juego, recuperar sensaciones y un poco limpiar cabezas, que también lo decía después Javi Rey, de cara a lo que viene, que es mucho y muy importante, y a ver si también por el camino se acaba de despejar la incógnita y se arregla el tema de lo institucional. Hay que hablar otra vez del tema institucional. Por desgracia. Esa auditoría de si hay menos púas o hay más púas. No le hubiese venido mal al Cartagena que le hubiese tocado la lotería. Pues sí, seguro que le hubiese ayudado mucho, sí. En cuanto al Murcia, bueno, no me pareció nada mal el partido que hizo ayer el conjunto de Adrián Colunga. Mejor la primera parte que la segunda, pero bueno, yo creo que en términos globales buen partido. Buen partido con alguna grieta en defensa, Sí. pero creo que en líneas generales vimos a un buen Real Murcia, partido muy divertido, con muy poca gente en el estadio, eso sí, esa es la nota negativa, que en Murcia caen 4 gotas y la gente se queda en su casa, después de llenar el estadio 3 días antes, ¿no? Bueno. Que seguramente lo que la oficial, imagen más, el pero contraste mayor, ¿no? El dato oficial de gente, ¿cuánto? 10.000 y Claro, poco. es que poca gente, 10.000 personas, yo sé que también lo jugó el guay balonmano. del Paraguay se que se han Manu, metido 30.000. Era pero el último partido del Real Murcia en casa. Sí. Un Real Murcia que va hacia arriba. Un Real Murcia que se juega la posibilidad, como al final ha acontecido, de acabar el año en playoff, cuando hay que recordar que hace no mucho, cuando llegó de hecho Colunga, el Real Murcia estaba 19º. y colista ha estado. Viene de una semana que es muy intensa. Hablamos de este partido, pero es que el día del Sabadell tampoco fue mucha más gente. O sea, fueron 11.000. El Sabadell, el Europa, 2 rivales ahora mismo directos. El Europa, de hecho, empezaba la jornada como segundo clasificado. O sea, partido con cartel.
entiendo que hay circunstancias, pues el horario, un partido que era muy tarde. Jugaba Lucan pero antes y también mucha llovía gente... también. yo estuve en el partido de Lucan y no tuve ningún problema en ir del Palacio de los Deportes a No, sí, pero hay a mucha una gente condomina. que dice, bueno, voy a ver uno de los dos, ¿no? Al final es Mira, estar toda- pero la cosa es, si el partido hubiera sido en lugar del Europa, el Cartagena, el Hércules, el Atlético de Madrid, que ahora va primero, ¿hubiera ido más gente? ¿Sí o no? claro. Sí. Entonces, ¿las excusas para qué sirven? Para el Europa. No, son excusas, claro. Claro, Las por eso excusas a eso me son refiero. excusas. Sí, pero que a mí sí me pareció una entrada baja si le hacemos la correspondencia al nivel de partido o el cartel que tenía el partido, que yo creo que era muy importante, se jugaba mucho, como finalmente se ha visto, ¿no? Poder acabar en playoff el año y encima contra un rival directo contra el que a lo mejor el día de mañana pues te está jugando también en la posibilidad de tener una posición más alta o más baja. Los que tampoco estuvieron fueron los 40 o 50 aficionados de Europa que vinieron Lamentable a por Murcia otra con parte. ganas de montar bronca, y que la Policía Nacional creo que estuvo bastante despierta para no dejarlo entrar. Lo encapsuló, digamos, en la entrada y no los dejó entrar, y creo Sí, que los como subió al autobús venían otra vez. preparados para todo menos para disfrutar del fútbol, venían con ganas de montar lío y la policía, yo creo, de manera acertada no les permitió la entrada al campo, claro. Mi compañero de La Verdad, Lázaro Jiménez, publicaba esta mañana que creo que había un detenido y luego otros 50 aficionados los montaron en el autobús, los mandaron para Barcelona antes de que empezara el partido. Ni siquiera entraron. Lo que pasa que hubo un trayecto de tranvía que hicieron que creo que la montaron. Aunque luego hablemos de baloncesto, pero a modo de titular, Miguel, no sé qué me dices de este UCAM Murcia. Pues te digo Que que, es que es increíble lo que está haciendo el equipo de Sito Alonso. que escuchaba la intro que has hecho antes de que va a venir el Madrid, que puede ser que te juegues el liderato en ese partido, pero es que... Ya no hace falta que venga al Madrid, es que el UCAM juega contra Granada, es Granada, colista, correcto. Granada, estos son números, y el Madrid juega con Unicaja. Sí, que en 2 jornadas puede haber sorpaso en el liderato y puede darle Lucas Murcia, y es que eso ya lo dice todo lo que está haciendo el Lucas Murcia. Está en un momento de la temporada brillante, bueno, lleva toda la temporada brillante, pero es que sale todo, ¿no? Ayer Nakic, que es tu 4 titular y única puesta segura, no está, y viene Falk y te coge 14 rebotes, 9 de ellos ofensivos, está todo, ¿no? Está Forrest, te lo mete todo cuando de Julius haya pasado una semana con gripe, también sale, ¿no? Rayesta es un nivel reboteador que está toda la temporada inmenso, también cumple, ¿no? Al final va todo rodado, Lucas Murcia está ahí, está segundo ya, clasificado virtualmente para la Copa del Rey y aspirando a ser cabeza de serie, y ojalá sigan. Ahora tiene un partido muy bonito contra Granada, al que iremos a disfrutar de esa maravillosa ciudad, y a ver si se puede sacar otra victoria más. ¿Sabemos si Alejandro Gómez tiene cláusula de rescisión? La misma de todos los años, ¿no? Yo creo que... No lo veo No lo digo bien, porque no lo veo tiene bien, que no llamar mucho la atención. Es más yo creo que es más la vinculación y... Sí, pero que digo que tiene que llamar mucho la atención al baloncesto en general, al baloncesto español. Hombre, que, yo si fuese un grande, que un equipo como el le Lucán llamaría, haga claro. las cosas que hace por casualidad de esta temporada. Es que hace 4 días jugó la final de la Liga y... Yo recuerdo que Lleva 10 años en continuo ascenso, es que es hace unos cada años una temporada Baskonia, más. Querejeta, el dueño de Baskonia y del Alavés, ya le tocó, incluso con la posibilidad sobre la mesa de ser director general de los 2 clubes, el de fútbol y el de baloncesto. O sea, tiene muy buen cartel y es totalmente lógico la dupla Sito Alejandro que, Claro, es que nunca deja de sorprendernos. Son como Se ellos nos dicen, olvida- son 2 locos. Que No, que se Lo nos, decía San Ross, ¿no? se nos olvida que Sito Alonso, el entrenador que es, que ya lo tenemos mucho tiempo aquí en Murcia, pero que es un hombre que antes de llegar aquí hizo lo que hizo y que seguramente también, más pronto que tarde, tendrá ofertas tentadoras para marcharse. Sí, lo que pasa es que al Seguro que ha final tenido ya alguna. Claro, seguro, claro. está tan asentado aquí, son gente que está tan asentada aquí, Sí, es y hay que- tanta energía positiva seguramente con la universidad, la familia Mendoza, etcétera, que es difícil que se vayan, pero claro, es que Están con, muy lo, identificados con lo que con están el club. haciendo, Que que digo lo normal es que venga mañana. Que si cualquiera se quiere quedar luego a la parte de baloncesto, se puede quedar, ¿verdad, Miguel? Sí, claro. que ¿Va a sí. hacer un mano a mano? No, viene más gente, viene más vale, gente. Vamos con los resultados de la primera federación, siempre con los amigos de Serviman, que por cierto hizo el otro día la comida de empresa y las instalaciones del estadio. Siempre arrimando el hombro con el Real Murcia y con otros clubes de la región, no es el Murcia el único. Algeciras 0, Villarreal B 0, Eldense 2, Betis Deportivo 0, Marbella 0, Hércules 1, Tarazona 3, Teruel 2, Antequera 4, Nastic 2, Sabadell 2, el madrileño
0, Alcorcón 2, Ibiza 2, Sevilla Atlético 2, Sanluqueño 1, Cartagena 3, Torremolinos 0, Real Murcia 3, Europa 1. No he contado los goles, pero tiene que haber sido, si no la jornada, una de las jornadas con más goles. Yo no sé si esto de que la gente muchas ganas de vacaciones y ha habido mucha alegría. Sabadell candidato al primer puesto ya, ¿no? Lo podemos decir. Sí, para mí ese es el principal coco de... Y que el liderato digamos, no es que se haya puesto a tiro, pero ya no es imposible. Hay que ver también cómo avanza la temporada para el Sabadell, porque es un equipo recién ascendido. Hay que decir que tanto Real Murcia como Cartagena, con ese triunfo del Sabadell, tenían la oportunidad de recortarle puntos a la primera posición, algo que en las últimas semanas no se veía tan claro, y hay que ver el equipo de Sabadell si mantiene el ritmo, ¿no? Y ver Está también cómo bien, es el mercado invernal, muchos futbolistas con un caché muy bajo a los que se les puede tocar, que le pueden hacer cantos de sirena. Y ahí sigue, ¿no? Tanto el Sabadell como el Europa. Creo que la temporada pasada son dos recién ascendidos que parecía que, bueno, que el típico proyecto que empieza muy bien y la temporada se le podía hacer un poquito larga, y de momento están siendo bastante fiables. No son de leído que el año pasado a esta altura, creo que de los 5 primeros que habían en el grupo segundo, 3 cayeron del playoff. O sea, la temporada pasada era cuidado con Villarreal con el Betis creo que que va a arrasar. Todas las temporadas suelen haber alguno que cae, pero hay temporadas que yo lo repaso constantemente, y hay temporadas que los 4 o los 5 que están en playoff a esta altura, 4 lo juegan, ¿no? Y siempre se suele caer uno. Pero es que la temporada pasada en el grupo 2 fue especialmente de equipos. Villarreal B y Betis B, creo que hasta la altura de temporada estaban en playoff y terminaron cayendo. Hay que contar con que Real Murcia, el Dense, Hércules, incluso el Ibiza, Nastic, que ahora se le ve abajo en la clasificación, pero el Ibiza también Nastic, se puede reenganchar y va a hacer un buen mercado invernal. Esos equipos, es raro que 2-3 de esos equipos no vayan a estar en playoff a final de temporada. Eso significaría que uno de los tapados o de los equipos no llamados a estar arriba van a caer, ¿no? Tiene mucho mérito aún así, ¿no? En el caso del Europa, sobre todo, un equipo con un presupuesto tan bajo. Aparte se ha confirmado, ¿no? Creo que se ha confirmado que el Europa tiene que cambiar de campo. Sí. O sea que ya oficialmente no va a poder jugar en césped. sí, porque el Europa que Vamos a ver yo cómo vi le ayer afecta. en el estadio Enrique Roca no es el Europa que vio Jorge allí en Sí, aparte en que Barcelona. ese campo era un ecosistema allí muy particular, la gente muy encima, apretando muchísimo, césped artificial, y yo creo que el cambio le va a afectar mucho. De hecho, claro, no quieren irse de ahí bajo ningún concepto y les va a condicionar. De todos modos, ya por ejemplo, 32 puntos en el Sabadell, jornada 17, si no me equivoco, puntuación importante, de cara a... Y las sensaciones, es que está jugando Bueno, muy bien. El otro día en Enrique Roca, en Murcia, yo flipé, o sea, viendo jugar al equipo por momentos. fue el la mejor partido que pasó por el personalidad que Enrique Roca. tuvo. La personalidad que Sobre tuvo. todo que es un equipo ya con los automatismos muy marcados del curso anterior, que saben perfectamente a lo que juegan, que no les tiembla el pulso independientemente del escenario, ¿no?, en el que juegan. Sí. Decía que Cartagena 26 puntos, Real Murcia 26 puntos a estas alturas de la temporada, pero bueno, la temporada del Murcia ha sido una cosa, bueno, más bien así, y la del Cartagena ha sido mucho más regular, pero bueno, están los dos con 26. Digamos que la Cartagena en la última semana ha picado un poquito para abajo, ¿no? Sí, ha picado un poco para abajo. Pero más regular. Pero creo que, como ha dicho Jorge, esta victoria era necesaria para que las cosas se tranquilizaran. Y ahora a ver qué pasa en el plano institucional, a ver si el Cartagena puede ir al mercado, cómo va. ¿Quién va? ¿Cómo va el ¿Quién Murcia quién también? va a Yo creo preguntar? que los mercados de invierno este año son importantes en los dos equipos. Creo que en el Murcia también, para saber cómo va y a ver si acierta o no acierta, que creo que los dos equipos necesitan cosas. Sí, pero parecía, bueno, dale. No, que sin duda que el Cartagena, por ejemplo, un central, que aunque ayer ya pudo jugar Fran Vélez, todo el mundo piensa en un delantero, ayer Ortuño marcó, pero aún así yo creo que haría falta algo ahí. Y en la banda, porque creo que hay una plantilla muy completa, pero con muchos jugadores muy parecidos, que eso estaba bien, porque entra uno y sale el otro y no se nota, pero quizá falta alguien que tenga más desequilibrio. Pero bueno, que va a depender, pues como decía Otón, del dinero que haya, de cuánto se quieran gastar, de cuánto ofrezca también el mercado. Bueno, yo creo que la primera vuelta, tanto del Real Murcia como del Cartagena, ha sido bien. Creo que era Javi Un 6,5, Rey que ponía un 6,5, ¿no? Sí, le Estoy con pregunté. él, un Le 6,5. pregunté, es profesor, Sí. el de educación física, y estuvo bien, sí, porque al final ha tenido un poco de altibajo la temporada, y en el caso del Real Murcia, más pronunciado sea el altibajo, pero creo que también La es diferencia es que el Cartagena llegó a estar segundo primero, ¿no? O sea, segundo. Sí. llegó a estar Sí, que empezó segundo muy bien. y ahora mismo está sexto, séptimo. Y el Murcia, claro, como el Murcia viene del infierno absoluto, o sea, viene del fondo de la clasificación, ser colista. ahora es el cuarto, acaba Real la Murcia con- no acaba la primera vuelta, quedan 2 partidos. El Real Murcia con Echeverría, digamos, de un 3 y el Real Murcia con Colunga de un 8. Sí, Muy la- generoso la ese media 3, suele- Muy generoso ese 3. Pero más allá de la clasificación, en el caso del Cartagena han sido las sensaciones que daba el equipo. Había veces que
en el mes de octubre que volaba y era increíble que a esas alturas de la temporada se viese un equipo ya tan formado y tan bien construido, y luego ha habido partidos como el de la semana pasada en Tarragona que era para tirarse por el balcón. Entonces, más allá de, ya digo, de los puntos o del puesto concreto en el que te vayas de vacaciones, es un poco las sensaciones, que ayer fueron ya bastante mejores y que se parecieron a las del equipo ese del mes de octubre que tenía Varios buena borrones, pinta. ¿no? Pero San también Lucas. contra un San Torremolinos Lucas. que no puso mucho de No, eso. la verdad es que A mí para me mí habría gustado verlo contra un rival el de peor más equipo que he pedigrí y esa reacción. visto lo que va de temporada. Fue muy el flojito. Torremolinos. Bueno, ahora enseguida hablamos del Cartagena. Vamos a empezar por el Real Murcia. Vemos el resumen de ese triunfo del conjunto grana por 3-1 en casa frente al conjunto del Europa con Enrique Roca. Enrique Roca patrocina el resumen del Real Murcia. Enrique Roca, por cierto, que estuvo en el partido del Betis, vimos una foto con Carlos Alcaraz también. Sí, no desaprovechó la oportunidad Enrique Roca para hacerse esa foto y en el Real Murcia destacar de nuevo la suplencia de Flaccus, que no está bien, no está atravesando un buen momento de forma. Ya no y, es descanso, ¿no? Está claro no, que... y lo de esta semana Y este lo dibujo deja también. muy claro. Jugando con defensa de 3, aquí el primer remate de Álvaro Bustos, jugando por la derecha y con Cristo jugando por la izquierda, como extremo. carrilero, sí. Sí. Esta es la jugada del gol, ¿eh? Es una muy buena jugada. Una jugada tan bonita, ¿eh? Primero el pase de Isi para romper, la apertura de Caín, la dejada de tacón y luego cómo aparece por sorpresa Jorge Mier Ya le falta, llegando desde la tercera a cuarta línea. le falta cuidar el césped ya, o sea, porque Sí. lo hace todo en el Real Yo Murcia. creo que es un premio también, ¿no?, a la grandísima temporada que está haciendo el futbolista asturiano. Yo creo que junto a Pedro Benito, los dos mejores de la temporada. Un Pedro Benito que, por cierto, recibía el premio al mejor futbolista del mes de noviembre, la previa del partido, de manos del mítico Super Juanjo. Sí. Ya vimos esa gran jugada, la apertura, la llegada de un lateral derecho para poner el centro a otro lateral derecho que aparecía por sorpresa, lo iba a intentar el Europa en alguna escapada, aunque es verdad que sin demasiado acierto y sin demasiado peligro esta jugada está invalidada, está invalidada por fuera de juego en el arranque. Hubo una jugada que se revisó incluso en el VAR, unas posibles manos de Héctor Pérez, ¿no? Que Sí. finalmente el, Dentro del área, sí. No había nada, el ¿no? O sea, colegiado decretó que no había penalti. Tampoco me parece malo lo de esto. no, fue sin tiempo de reacción y... El Europa que se metió muy atrás, pero eso no significó que defendiera bien, precisamente. Aquí está. Aquí está el error. Porque hubo errores como este, la mala cesión, ahí Juan Flere que se queda a media salida y lo aprovecha muy bien Pedro Benito, que jugó con gripe, jugó con una temperatura alta corporal, pero no le impidió estar Ya el de por a un sí grandísimo suele nivel. jugar con muchas revoluciones. Ayer sí es verdad que La tiene toca ese ligeramente peso. el portero, pero no Hizo la... otro gran partido, No, lo el, hace muy bien, el Pedro atacante Benito. Al que eché yo de menos en la eliminatoria con el Betis, pero una es verdad que se estaba con está el con virus. gripe, no, sí. De hecho no ayer pudo seguía jugar. con problemas víricos, jugando en esa doble punta con Caín. Aquí está cesión. Esta es la cesión. Si es que se liaba mucho en la salida de balón el Europa, lo iba a intentar aprovechar Álvaro Bustos, Es muy pero difícil. su remate Sí, se pero estrellaba en la viéndola desde aquí espalda. casi, ¿eh? Sí, Casi sí. entra la pelota, ¿eh? No te Sí, creas que sí. Y iba aparte tan que le da mal. la espalda al futbolista, se está girando. Y ahí va a tener la oportunidad el Real Murcia de hacer el 3-0, un 3-0 que llegaría más tarde, algún envío lateral. Real Murcia sí sufrió en la defensa de los centros laterales por parte del Europa. De hecho, en una jugada similar iba a llegar el tanto del equipo de Adai Benítez. Esta es una buena oportunidad. El remate se va fuera por parte del Europa. Esta creo que es la jugada del 3-0. Balón largo ahora, bueno, balón largo, se aprovecha Cristo un balón al espacio y ya que se lo lleva muy bien por velocidad. Sí, y el define. envío no es bueno por parte de Caín, pero hay el defensor del Europa, Cano que se lía y lo aprovecha muy bien Cristo Romero, jugando en una posición mucho más avanzada de lo normal para hacer el 3-0, un resultado bastante redondo. Segunda vez en la Muy temporada. eficaz también el Murcia. Porque la al primera Cádiz parte. también le metieron 3 goles en la primera parte. El Real Murcia que ante el Sabadell pecó de falta de eficacia, de acierto en el remate. En la primera parte contra el Real Betis también pecó de lo mismo y que en esta primera mitad ante el Europa pues sí tuvo el punto de mira afinado para hacer 3 goles en esa primera mitad. Aquí va a llegar el gol del Europa, un mal despeje de Jorge Mier y lo aprovecha dentro del área para ponerla Le ahí pega bien, Escoruela.
Le pega Un bien. minuto más tarde la después escuadra. Tiene un del golpeo tercero. ese muchacho. Yo no sé Se cómo ha jugado. resarce del error del 2-0. No ha jugado nunca más arriba de segunda federación hasta ahora y me parece que es un lateral izquierdo súper interesante. El tipo de futbolista que seguramente cobrará muy poco en el Europa y que está haciendo una primera vuelta para llamar la atención de equipos potentes Seguro- de la primera federación. Seguro el año que viene 6-7 jugadores de la Europa. O en invierno. Bueno, Andane, que Andán es en buenísimo. el partido del Cartagena hacía cosas que dices, este Ahí- chico, ¿de dónde ha salido? Ahí yo creo que fue también de lo más destacado de la Europa. Pero aún así no estuvieron la pareja de centrocampistas del Europa al nivel que estuvieron en el partido frente al Cartagena, que es que dominaron el encuentro a sus anchas, hacían lo que le daba la gana en el centro del campo. Ayer le costó más, sobre todo cuando estuvo Isi sobre el terreno de juego. Yo Hay creo que el destacar Murcia eso también, que el Real Murcia se vio obligado a retirar a Isi en la primera mitad, alrededor del minuto 30, entró en su lugar Antonio David por un golpe en la nariz. Y nunca volvió a ser lo mismo. No. El Real Murcia perdió el balón, Sí. es una muy buena oportunidad. Es verdad que luego remata mal, pero es una oportunidad desde una posición muy, muy franca para el Europa, que seguía insistiendo con envíos laterales. Y otro remate, ahí sufrió muchísimo el Se metió el demasiado Real atrás Murcia. el Murcia, en mi opinión, en la segunda En el mitad. comienzo de la segunda mitad sufrió el Murcia, Es que tampoco Héctor es que Pérez- sufriera muchísimo, pero sí que el balón lo Pero es que tenía al final el tú tienes- Europa y estaba El llegando, Real estaba Murcia, generando los oportunidades. primeros 20, 22, 23 minutos de la segunda parte prácticamente no superó la línea de centro del campo. No, sí. Le dio un plus de energía Esta la era muy entrada clara, de Flaccus, de Pedro León. Cambios. La jugada de Flacu, el contragolpe, que Flacu se le apaga la luz. Sí, pues al final ya. Bueno, Bueno. ¿Dice la que tiene muy clara va a hacer el último gol? No, el pase, el que intenta el pase de la muerte a Pedro León. Era el momento un que 3 contra 3, Era el sí. momento que el Murcia peor No, era un 2 estaba. contra 1. 2 contra Flaccus 1 de Flaccus, con es Pedro esta, Benítez. es Esta, esta jugada, la arrancada buenísima de yo creo- Flaccus, Yo creo que a partir de aquí sí. se presenta en el 2 contra 1 y Flaccus que busca el pase y el balón acaba en el palo después del despeje del defensa o el futbolista que está ejerciendo de último hombre en esa Tuvo varias en el esa Murcia acción. como- Creo que a partir de esa jugada esas. el Murcia empezó a soltarse un poquito más. Es subir sobre un poco todo a más. raíz de la entrada de Pedro León, que estuvo con una actitud espectacular, corriendo muchísimo, defendiendo muchísimo, aportando también en jugadas Miguel se al lo, contragolpe. se lo quería cargar, ahora ya ¿Yo? seguramente, ¿no? Ya no. Pero también hay que poner darle mucho mérito a Colunga, ¿no? El hecho de que haya reconectado a un futbolista como Pedro León para que también entienda ese rol y aporte mucho de Y el que hizo ese rol. también ayer esa Guau, la de Flaco. qué Este ocasiones. pase de la muerte de Pedro León y el Pero remate No era malísimo fácil, no de era David fácil el Flaccus. remate. ¿Pero qué hace No era Flacu? fácil. ¿Pasar o de rematar? No, rematar, remata, pero se le va a Yo creo cruzar que demasiado. remata, pero remata tan mal que parece un pase. Decía que también me pareció muy meritorio el partido de Secu en el centro del Sí. campo. Es verdad que con balón le cuesta, pero tiene una presencia, Cuando tú sabes roba una cantidad de cuando tú balones. sabes hacer una cosa y solo haces esa cosa, ¿la haces bien? ¿Cuántos jugadores han triunfado en primera Cuando tú división intentas hacer sabiendo una lo que tenían cosa, que hacer? cuando tú Robar intentas hacer y una dar, cosa que robar no y sabes dar, ya hacer, está. cuando intentas hacer una cosa que no sabes hacer, pues se te pueden ver la vergüenza. es cierto. Que es lo que le pasa a Secu cuando hace otra cosa que no es cortar balones. Pues nada, victoria importante del Real Murcia con esos 3 goles frente al solitario tanto del Europa. Enrique Roca patrocina el resumen del Real Murcia. Hablábamos de Secu, yo creo que es el fútbol, no sé si el futbolista, pero de los futbolistas que ha crecido bastante en las últimas semanas o que ha mejorado su rendimiento. Por contra, en el otro lado de la balanza está un Antonio David que a mí sigue sin decirme nada. Lo que pasa Por es lo que menos cuando mejor estaba, hasta se ha ido ese al momento. banquillo. Necesita un refuerzo, claro. Pero es ahí que el me parece un Real jugador Esa va a ser una de las que ni la te, pregunta no de- te aporta lo suficiente ofensivamente como para lo que te quita defensivamente. No sé, no, A ver, no me dice nada. normal, A mí tampoco. en condiciones Lo normales. veo lento, pierde un montón de balones. No, sé. O sea, Y el pases Real muy Murcia- fáciles. Real Murcia no está tan, digamos, tan marcado por Antonio David, porque en condiciones normales Secu te hace esa labor de centrocampista destructor y luego tienes mediocentros posicionales de muy buen pie, como el caso de Isi, que ha mejorado bastante en las últimas semanas, el caso de Mollita, con el que también hay que contar, pero es verdad que no está ahora apto físicamente, pero bueno, el día de mañana, a partir de enero, en principio ya empezará a sumar. Entonces, ese equilibrio sí lo va a tener el Real Murcia. O sea, jugar con Secu, que no tiene buen pie, pero sí te da el trabajo para que los otros futbolistas brillen. El caso de Antonio David, futbolista que creo es muy blando, que no va fuerte a los duelos, que luego no tiene el recorrido a la hora de tapar como tiene Secu y que luego con balón, pues eso no te marca las diferencias que te puede marcar Isi o te puede marcar muy Mollita. lento, me parece que va a otra velocidad de partido. No es un problema de que al Murcia le falten futbolistas ahí, pero es verdad que tiene la ficha de Antonio David y yo creo que ahí sí que puede dar un salto de calidad, pero creo que sigue teniendo buenos futbolistas para jugar en esa posición. Hacemos la pregunta. Claro, ¿no? está La pregunta va para Germán.
Explica cómo funciona, porque este año, como ha venido la mitad, a lo mejor se ha perdido lo que como la Te vamos a hacer pregunta. una pregunta y enseguida pasamos a saludar a un Yo no patrocinador. la haría él. La pregunta es, si el Murcia solo pudiera hacer un fichaje, ¿qué posición reforzaría? Pero bueno, siempre de la mano de quién. De Mellizo. Pues vamos con Mellizo y luego con la respuesta. Mellizo es fiabilidad, o sea que Mellizo, confiamos en tu fiabilidad Cosa que de también. momento Antonio David no. Si el Murcia solamente pudiera hacer un fichaje. ¿O qué posición es más urgente reforzar en el Real Murcia? Como quieras la pregunta. Yo lo tengo clarísimo. Delantero centro. Sí. Es que Yo no le lo iba a tengo preguntar, claro. viendo el estado de Flaccus, tú firmarías un delantero centro y al final cambié la No, pregunta, pero vamos, y aunque más Flaco válido. llevara 15 goles. ¿Crees que es más importante un delantero centro Sí, sí, que sí. un pivote o un lateral izquierdo? Yo creo que sí. Sí, porque sentando a Flaccus, el entrenador tiene que poner a Caín de 9, que no es un 9, o a Pedro Bonito, que está funcionando en la derecha, ponerlo Pero en él el es su centro. segundo punta para mí. Ya, a mí es que tampoco, bueno, terminas con el debate, no sé si Jorge se quiere No, que iba a pronunciar. decir, como se ha gastado poco dinero en el Murcia en el delantero, que sea, Un poquito más, ¿no? Un poquito más, ¿no? Y encima ha perdido la ficha de Cadorini. Sí. Y Seirán no está... No, o sea, No, yo yo creo creo que Seirán no lo Seirán cuento. así fue yo una cosa reforzaría, puntual. con un 9, pero no diría que es la urgencia máxima Para que mí tiene sí. el Real Y para Murcia. marcar la diferencia a final de temporada, para Yo mí es que sí. creo que Flaccus, en tal que tenga otra vez 2-3 buenos partidos, este debate se acaba. Y sin embargo, Sekou no lo veo como un centrocampista titular para un equipo que se le exige Miguel, tú ascender. antes un pivote que un delantero, por lo, Yo que, sí, por lo que sí. estás diciendo. Y incluso el lateral izquierdo también. Porque Cristo es cierto que ayer hizo buen partido, pero no me Y parece... extremo no... También, pero en la lista de urgencias... Yo estoy más en el bote de Miguel que en Sí, el pero el de entrenador Germán. no quiere un pivote defensivo. Bueno, Es que yo no lo veo Eso tan ya es urgente otra ahora cosa. mismo. Yo creo, por lo que te decía. Porque en un momento dado, Antonio David, vale, te puede compensar un poco y que jugar Sekou y con Antonio David- Mollita. Ya, pero es que lo normal es que sea Sekou y Si Gómez, o Sekou Mollita. Y con eso sí puede funcionar bien. Yo es que Sekou ha mejorado mucho, pero lo sigo viendo todavía muy, no. muy limitado. Es que Ya, no- pero para un sí, equipo que pero quiere ascender sí o sí, Tiene que Y trabajar, está tiene que trabajar para otro. Palmer y Juan Carlos Real, que creo que no jugaron ayer ni un minuto. No, ninguno de los dos. Pero porque los tiene ubicados como media puntas, o en el caso de Palmer también como extremo ¿No izquierdo. echáis en falta algo en la banda de desequilibrio? Que solo está en ese perfil hoy por hoy rindiendo Álvaro Bustos. y Y rindiendo según el día, regular. y según el día, Yo pero bueno, lo he hecho en regular. falta, pero creo que es más Porque yo me prioritario. lo el cargaba, nueve. vamos, yo a Pedro Benito a la derecha, Flaccus arriba y Pedro Es que con este esquema que hace de cinco y Bustos defensas- al banquillo, por el rendimiento que está dando ahora mismo. este esquema de 5 defensas se ha perjudicado a varios jugadores. Cuidado con eso, que no le gusta que diga 5 defensas. Bueno, ¿eh? pues No, tres, no, no. Cada tres, vez que le cinco- preguntan por eso se rebota, con Sí, sí, mucha sí. gracia y no defensa sé qué. de pero- tres, defensa, defensa de de tres. 3, bueno, al Siempre final salta defiende Con con dos cinco. carrileros. Vamos. Es fútbol líquido, ¿no? Como dicen claro, los modernos todo esto ahora. dependiendo de cada uno como lo mire, pero si tú miras la alineación del Murcia ayer, hay, No, pero es que hay Colunga- 5 Sí, defensas en la pero- alineación. Pero a luego Colunga- podemos entrar si quiere hablar de Sí, la de fase. si Cristo puede No, de jugar, que sí, fase vale. ofensiva el Real Murcia. Pero abre- David abre- Vicente está 1, contra. Alberto González 2, No, sí, está Héctor claro. Pérez Tres 3, centrales y Jorge dos Mier carrileros. 4 Sí. y Cristo 5. En bloque bajo es 5-3-2 y cuando Si la ataca es diferencia, 3-5-2. la diferencia es que a Cristo Romero y a David Vicente no los considera, ¿no?, defensa, a la hora de contarlo él. Ya, pero son defensas. Son defensas, Pero claro. es que al hilo de la pregunta, la realidad es que el Real Murcia como 9-9 solo tiene uno. Por eso yo también Yo hago entiendo lo que hincapié en dice eso. Germán. No, pues sí, sí. Al final considero a Totalmente. Pedro Benito un segundo punta extremo derecho y a Ekain bastante más un media punta que un delantero. Entonces lo que sobra es un medio, lo que sobra son media punta. Media punta Porque aparte- hay 5. Palmer y Real Real. no jugaron ayer, Sack no estaba, ¿no? Sí, pero Sal en principio es para jugar por la izquierda. O sea, Ya. izquierda media punta. O sea, sí que tiene, o sea, que tiene en esa posición hay Moquita también puede sobrepoblación. jugar ahí, o sea, hay muchos jugadores Pero que el pueden 9-9 Bueno, Caín. solo tiene uno. Caín. Real, un 9. Antes tenía Cadorini, tenía 2. Pero el 9 como Pedro tal. Benito solo tiene uno. porque rindió muy bien de extremo la temporada pasada, pero era 9. Pero yo a Pedro Benito, por ejemplo, no lo pondría a jugar nunca solo de 9. O sea, lo pondría a jugar con Flaccus o lo pondría a jugar con otro 9. Pero claro, si no está Flaccus. En un 4-4-2, ¿no?, como mínimo. Claro. Pero si no está Flaccus o 4-2-3-1 por detrás, pero si no está Flaccus, es que no tienes otro. Ya. Vamos, que luego si te pones a pedir por lateral izquierdo sub-23, como el año Es pasado más, llegó Ian es Force. más, podríamos abrir incluso un poquito más el debate. Un 9, más 9 que Flaccus. Sí, un diferente. Porque Flaccus no es un Lo que era 9-9. Cadorini. Futbolista más de área o futbolista.
No, Flaco no es un 9-9. No, ¿qué es? A ver, es un 9 Nos ponemos ya un punto no, de... es un 9-7. Es un Flaco 9-7. es un delantero centro. Pero un Otra cosa- 9-9 no es. No, si es un... Manu, Otra cosa es que no sea un Hugo Sánchez del punto de Manu, delante, pero es un Manu, delantero. Manu, desde el 9-9. momento en el que el día del Sabadell quita a Palmer para meterlo en banda izquierda, Otra cosa es que cada entrenador puede hacer lo que le dé la Es gana, un pero delantero Flaco que cae es mucho a los delantero extremos. es centro. un 9 móvil, un 9 Un móvil. delantero que cae mucho a las bandas, no un 9-9. No es Sí, un a ver, 9. yo compro que es un 9, pero es un Claro. 9 con un perfil Vale. de futbolista de mucha movilidad, Vale, de pues futbolista entonces de tú ir al mira, espacio. yo quiero un Es más tío, Benzema, un tío, es más Benzema No, que Mbappé. nunca Bueno, puede no, ser. tampoco. No, será, es que- ¿no? Ese es no que- vale. es que el 9 es no- más Benzema que Tú Lewandowski. di, el Murcia ¿verdad? necesita Ejemplo, un un 9 tanque. rematador Quiero un de tanque. área, vale, pero no me digas que Flaco no es un delantero Eso es lo que yo centro. creo. No, Eso es yo lo que yo creo que necesita el Real Murcia. Yo lo único que he dicho es que no es Pero un 9 otro puro. tipo de No es un 9. 9 puro. ¿Pero qué es? No es un 9 de. No vamos a decir no es un 9 de área, vamos a decirlo. Sí. No es un 9 de área. El Claro. Murcia necesita ese 9, digamos, más referencia rematador, diferente, un rematador, sí, algo vale. diferente. Un rematador, que no pero lo tiene en la Flaco plantilla es un y 9. que a final de temporada te puede marcar la diferencia porque al final tú estás muy. Encerrado, muy encorsetado en que tienes muchos jugadores de mucha movilidad. Pero en el día que te quitan los espacios. Claro. Cuando tiene Tiene que a Pedro correr. Benito que corre mucho, a Ikain que corre mucho, a Flaco que corre mucho, a Álvaro Busto. Pero ¿quién es un delantero que el día de mañana tienes que colgar? Que eso no para digo que ganar no, área? pero que no me digas que Flaco no Tiene un 9 con un nueve. registro que no tiene el segundo Claro. registro, que es rematar de cabeza. Efectivamente, un delantero. Te puede coger el balón al centro del campo, como hemos visto en la acción, y arrancar y que no lo pare nadie. Eso sí que lo hemos visto de Flaco esta temporada. Pero alguien dentro del área que genere peligro. De la defensa ya os habéis olvidado. Cuando me refiero a la defensa, me refiero al eje central de la defensa. Parece Bueno, que mira, con la eclosión tanto de con la Jorge como fiabilidad- de Héctor ya damos por sentado. y la vuelta Y de Jasso. Y la vuelta de Jasso Jasso. estuvo muy bien el otro día contra el Real La Madrid. vuelta de Jasso. Pero no hablamos. Si es como se constipe Jasso, vuelves a las andadas. Bueno, sigue teniendo dos centrales más a Jorge Por eso Sánchez. digo. Es que los chavales del filial lo están Yo- haciendo muy Por bien. eso digo Yo que, ficharía- que os vale con, Yo con los chavales de la ficharía cantera un para central terminar. que pudiera jugar de lateral izquierdo, por ejemplo. Sí, lo comentamos la semana pasada, lo comentamos y yo coincido aquí con José Tom, ¿no? Porque aquí al final, si se resfría otra vez Jasso, tienes un problema, ¿no? De dejarles demasiada responsabilidad a los chavales, pero también tienes que llevar cuidado para no cortarle las alas, ¿no? Ahora Héctor, Jorge, el que juega lo está haciendo Sobre todo Héctor realmente Pérez, bien. sobre todo Héctor O sea, Pérez. ayer se metió en un par de líos. Sí. Sí, bueno, tiene pero son que- errores Una que de- recortó para la un equivocada. par de ellas, no sé si exceso de confianza, pero bueno, que eso Errores al de que final te tiene dan la aprender, experiencia, que tiene tienes que jugar. Bisoñez. Tiene que aprender y la experiencia y saber cuándo te puedes complicar y cuándo no te puedes complicar. en líneas generales, Sí, no. Totalmente. En de el más acuerdo. menos sale muy Sí. bien parado. Era la Positivo. urgencia necesaria Sale al positivo. central y ahora con la aparición de estos dos, no creo que Al sea final, tan prioritario. la lista prioritario de prioridad es un 9, un extremo, Mínimo un extremo. un pivote, Me sorprende muchísimo que no pongáis un pivote en esa lista. un pivote de verdad. y un central lateral izquierdo. Para mí el principal problema que ha tenido el Murcia ha sido de juego, de creación de juego, y ha sido en parte porque Antonio David y Secu no han funcionado. Y ninguno, ni Pero tanto él- Germán como pero- tú, estáis poniendo pero ahí... pero es que el futbolista que tiene el Real Murcia para hacer eso no es ni Secu ni Antonio David. Esos son No, pero tienen que jugadores para ayudar, ¿no? Que no fallen al menos pases de 2 metros sencillos. Bueno, yo creo que ayer, por ejemplo, Secu no falló ese Sí, tipo de pases. ayer. Bueno, pero bueno, poco a poco. O sea, un futbolista joven, un futbolista yo creo que no estaba con ese rol, pero que poco a poco va entendiendo No lo lo sé. que necesita el equipo. Para- Defensivamente cada uno- le da bastante y facilita el trabajo al creador, que ayer era Isi, luego fue Antonio David y lógicamente el Murcia bajó prestaciones cuando se retiró al madrileño y entró Antonio David. Aquí Que- también que- se trata de apostar por lo que tienen, ¿no? Y de gente que es de tu propiedad, que tienen años de contrato. Yo te iba a decir que Al final, uno de los mejores limpiamos, fichajes, si limpiamos siempre 5 o 6 jugadores en cada ventana. uno de los mejores fichajes del Murcia, si está sano y quiere jugar y está por la labor, es Mollita. A mí me parece un futbolista que sí le puede dar un salto de calidad total al fútbol del Real Murcia. Si está en condiciones, si está sano, ¿Cuánto tiempo lleva fuera ya? pues casi toda la primera vuelta. Yo no sé Y, si te- ya- y 8 meses. tiene que estar fastidiado en lo anímico, pero cuando se le ven imágenes que publica el club en el vestuario y demás, se le ve un poco fuera, ¿eh? Tanto en un vídeo que hubo de la celebración, no recuerdo ahora qué partido, como la foto de ayer. Por eso Lo debe digo- estar pasando Mollita ha mal. jugado 6 partidos de liga. y fue al principio, luego se lesionó y desapareció. Por eso digo Y que eso- si Yo está- no cuento con si Mollita. está en fi- Si aparece, perfecto. Mollita no juega desde la jornada Es que 9. no contar con- De hecho, el último partido de Echeverría. no contar O con sea, no sabe lo que Mollita- es jugar todavía con Colunga. No contar con Mollita, con la ficha que tiene y con el peso que tiene, si no cuentas con él, dale salida. Porque tenerlo en la plantilla
Yo creo que sí va a tener cabida en tal que esté sano. Es que- No, pues por eso digo, si yo soy muy defensor de Mollita y me gusta que es muy bueno, muchísimo. Si está bien, es muy bueno. Me gusta Yo muchísimo, creo que hay varias pero tiene que incógnitas, estar. hay varias incógnitas con las que tenemos que jugar y tener en cuenta también de cara a la segunda mitad de la temporada y ver lógicamente si están bien. Pero Mollita, Zeka y Schalk, si están bien físicamente y tienen continuidad, esos futbolistas que te dan un salto de calidad importante. ¿Y si Gómez, Pero- ¿y si Gómez y Mollita pueden jugar juntos? Sí. Sí, pero yo veo una diferencia de los Pero- tres que has ¿Y dicho. quién defiende entonces? Depende del Bueno, partido. bueno, y si por Gómez ejemplo, está bien. ayer, Con por tres en el ejemplo, centro del por ejemplo, ayer podrían haber jugado. Mollita Si por vas a Ecai jugar y contra ya el está. Cartagena, contra el Hércules, contra el Eldense, el Atlético de Madrid B, lo normal es apostar por un perfil más como el de Es Secu. que cuando hablas de SQ también depende mucho de lo que Colunga quiera. Hombre, Porque claro. para partidos en los que te adelantas, Efectivamente. si quieres defender el área y estar tapadito, ahí hace un papel muy bueno. Ahora, Sí. si tienes que No, pero proponer que más. también la imagen que tenemos aquí en la región de Mollita es que sigue siendo un jugador más de perfil ofensivo, ¿no? Pero ha ido durante su carrera haciéndose para atrás y ahora juega también en la base, lo hizo el año pasado y bueno, que lo puede hacer bien ahí en un doble pivote. Lo que puede también tenemos de funcionar, Mollita son años muy buenos y años muy malos. Años muy malos. Entonces no sabemos si este año toca año malo, con Y pocos irregularidad partidos, también. poco ritmo, poco Pero feeling con Es el un- entorno, es un con el jugador club. por la experiencia Porque te recuerdo lo que hizo en el que yo, Lucan. claro, que Bueno, como en el tenga Lucan yo no problemas recuerdo físicos, es partidos como que que se desatacó el desenchufa, como suelo, dice ¿eh? Jorge, se desenchufa y luego cuesta mucho trabajo enchufar. Ya, pero Ahora, cuando las cosas le van bien, el equipo va bien, es una maravilla. Pero hay que decir que lo que ha conseguido Colunga, entre otras muchas cosas, es tener O recuperar gente, a la gran mayoría de la plantilla enchufada. Por ejemplo, el otro día vuelve Sal, después de jugar no sé cuánto, de estar no sé cuánto tiempo fuera, vuelve contra el Cádiz, que se vuelve a lesionar, y hace una primera mitad espectacular. O sea, es decir, vuelve Anchón Jasso, también mucho tiempo desconectado por lesión, y vuelve a un nivel espectacular. Pedro León, estamos volviendo a ver una versión muy buena de Pedro León, que suma 20 minutos buenos, lo que haga falta. Y yo entiendo que en esa rueda, Mollita también ¿Está tendrá entrenando el que equipo meterse. mejor? Pero ¿Está perdón. entrenando el equipo mejor? ¿Sabemos si...? Dicen que sí. Sí, al final, yo creo que entre Yo no todos sé si- vemos todos lo mismo porque son casi todas puertas cerradas. O Yo no sé si la mejor, pregunta. pero la realidad y lo que se ve semana tras semana es que hay muchísimos más jugadores enganchados, sea del filial o sea del primer equipo. Has hablado de las lesiones, tanto de Sal, de Zeka, de Mollita. Lo digo porque te vas a arriesgar a mantener a los tres para la segunda vuelta, para que los tres se vuelvan a quedar Es en que blanco. a la hora de Yo creo que tomar, uno de los tres sale. a la hora de tomar decisiones de cara al mercado invernal, eso hay que valorarlo mucho. Porque luego hablaremos del Cartagena, que Fran Vélez, que vino aquí para ser el central titular, importante, no sé qué, ha jugado 3 partidos. ¿Qué Sí, hace? pero el Murcia tiene fichas, ¿eh? O sea, vamos a ver, el Murcia... No es cuestión de fichas, es cuestión de que le pagues a un tío para que esté en Claro. la grada todos los No, fines de semana. otra pregunta para Germán. Venga, va. Si el Murcia hace 3 fichajes, sabe, seguro que tiene la ficha de Cadorini libre, ¿Y la de Saveljic? la de Saveljic. Si necesitara una tercera ficha, ¿tú a quién sacarías? Senior. A Zeka. Los nombres que se han dicho, claro. No, a Zeka. Pero es que da la casualidad que hablamos de esos tres y yo apostaría que si no son las 3 fichas más altas, junto le con queda? Flaccus, Flaccus, no habrá muchas fichas mucho más altas que las de Bustos esos también 3. tiene que cobrar bien, Sí. pero bueno, sí. Pero estarán ahí, top Sí, sí, 5, sí, top sí, 6 de sí, fichas sí. más, más elevadas. Zeka sin ninguna duda. Pero claro, Y el nosotros, siguiente, nosotros tampoco lo hemos visto. si hiciera 4 fichajes senior, necesitara otra ficha senior más libre. Por orden, pues, Sal, es que por orden de lo que Sal. han aportado, que son jugadores que. ¿Tú lo has visto? ¿Tú te atreves No, a decir si es un Sal- futbolista Sal- muy Sal bueno? lo muy vimos malo? muy poco. Sale ha y dejado algunas cosas. ha dejado algún importantes. detalle. ¿Cuántos minutos? No sé cuántos minutos No. ha jugado. O sea, 80 minutos ha Fue jugado. contra el este año. Cádiz. Ha jugado la primera mitad de Copa del Rey. Por eso, El partido del Atlético de Madrid. por que eso te estuvo digo, mal. y eso ya te da para apostar. A mí me queda muy corto, no sé. Luego hay que ver, por ejemplo, lo que puede pasar con Juan Carlos Real en cuanto al rol. Por si el día de mañana no tiene un rol tan protagonista. Ha perdido mucho protagonismo con. Entonces- Ya ni me acordaba. Con Real Colunga. sería el siguiente en esa. Sí. Entonces, eso también es un hecho a tener en cuenta, ¿no? No ya tanto lo que necesita el Murcia, a lo mejor el Murcia, un futbolista como Real, lo puede necesitar, pero qué cara se le va a poner si no juega tanto. Eso también hay que tenerlo Pues dentro. mala. Mala, sí. Se la va a poner mala. Para terminar con lo del Murcia, una pregunta mala. Para terminar Yo tengo un apunte también antes Para de terminar el año. ¿Quién tenía más culpa, Echeverría o Boiría? Obviamente Huiría. Huiría. Porque Huiría es el que hace la plantilla y el que contrata a Echeverría. Pues Echeverría, ¿no? Suscribo. Pero vamos a ver, si el cambio... estoy con Jorge. Hombre, si el cambio que ha pegado al equipo lo pega a raíz de que cambia el entrenador, yo creo que hay que darle mucho crédito a Colunga y quitárselo a Echeverría. Al final, es verdad que la plantilla tiene sus deficiencias, pero en el día a día, Goiría... Yo creo que el máximo responsable es Huiría.
Yo creo que hay que darle mucho... 70-30 o 60-40. 60-40 quizás. Yo creo que hay que darle mucho mérito No sé, la verdad a Colunga. Sí, pero bueno, pero eso no estará ahí No, encima. ya, pero no ya tanto por... O sea, yo creo que Echeverría hizo el trabajo que pudo, o sea, no me, Sí, pero sí, no pero me sí pareció mal, pero hay un problema de base. Pero Que si con yo- el que- mismo que- coche uno iba a 50 y el otro va a 100, No, a ver, lógicamente el problema será... piloto, pero el problema será ha de fallado, Goiría, es cierto. porque el proyecto es de Goiría, y el proyecto con Goiría incluía a Echeverría. Goiría apostó por Echeverría, pero se ha demostrado que la plantilla no era tan mala como con Ya, Goiría. pero la plantilla no es tan mala con Héctor Pérez, con Jorge, con metiendo al otro día a Manu Lara, o sea, Ese fue el error de Echeverría. Pero el error de Echeverría, ¿por qué viene? ¿Porque a Echeverría le apetece o porque no hay Sí, una, sí, no hay sí. un, no hay un Sí, porque el Murcia- no hay una congruencia Sí, entre pero los decir jugadores- los a jugadores principio estaban, Germán. ya, pero en decir en verano plantilla corta. Entiendo que es una idea del club, también con Goiría. Es decir, plantilla corta, vamos a apostar por los chavales. Entiendo que también Goiría tendría mano para decir, oye, mira que hay estos chavales, vamos a hablar. Yo para mí el punto de O sea, inflexión... es que va todo junto en el paquete. Yo creo que cuando el día que se le va el equipo a Echeverría es el día de Algeciras, cuando después de 4 primeros partidos de Liga, en Marbella pierde un punto porque Gachanía comete un error imperdonable. El segundo partido ganas contra el Torremolinos, no hace un partido brillante, pero ganas contra el Torremolinos. En el siguiente partido, contra el Atlético de Madrid B, el Murcia hizo No gana de milagro. Merece O sea, ganar. te O merece sea, la culpa ganar. no es de Echeverría, la culpa es de Salk, o de Busto, o de Pedro León, que fallaron ocasiones muy claras de gol. Y el cuarto partido contra el Villarreal B, bueno, hay un error de Isi Gómez. O sea, hasta ahí el Murcia tenía una idea de juego muy definida, que no había terminado de salir. Por 2 detalles podrían haber sido 8 puntos de 12, por Es que ejemplo. tenemos que seguir. 8 puntos Vamos, de 12. que era una pregunta. Creo que el error de Echeverría, el siguiente partido en Algeciras, cuando se lesiona a Jasso, en vez de Cambia. poner a Héctor Pérez, Y cambia todo. que había estado entrenando con él toda la pretemporada, es cuando cambia todo, el equipo se vuelve Empieza- loco. Empieza a hacer y el cosas equipo- raras. Claro. A poner a Secu de central, al otro pasarlo en la banda. Ahí es cuando, hacer creo que, cosas raras. es cuando creo que a Echeverría se le va el equipo de las manos. Sí, puede ser. ¿Qué es lo que dices tú que tienes? No, una que el apunte? Murcia ha sacado campaña de bonos para la segunda parte de la competición, que incluye el partido del Hércules en casa, que es el siguiente del Murcia en casa, aunque es de la primera vuelta todavía. Y nada, que para el público en general, fondo 102 euros, gran lateral 112 y tribuna 194. Viendo cómo está el ambiente, cómo está la gente, no en el partido el último día en casa, pero creo que a lo mejor puede ser una campaña de abonos para la segunda vuelta, creo que exitosa. Dicho queda. Carlos Alcaraz tiene sus 2 abonos ya para la segunda vuelta. Dicho queda también. Vamos con el Cartagena, con el conjunto de Javi Rey, que también ganaba Se lo sacó en el otro casa. día, ¿no? Se lo sacó, aprovechó que fue al partido contra el Betis y lo Saqueo, no, sacó. lo viste, ¿no? En Carlos Alcaraz, ¿no? Por 3 goles a 1. Vemos las imágenes del triunfo del FC. Con la chaqueta, ¿eh? De 3-1 al final. Chaqueta americana, ¿no? 3-0, Sí, ¿verdad? sí. Más de béisbol que de de fútbol, ¿no? universidad. 3-1 Está fue- chula, está chula. Sí, sí. Ortuño titular, que no lo era desde el mes de octubre. ¿Cosa arriba lo de la chaqueta? No, eso estaba ya de antes, estaba ya de antes. Por cierto, no sé qué le pasó a la cámara de la transmisión, porque ya veis que la imagen es un poco particular. Y aquí llega enseguida el primer gol de Ortuño, le vino muy bien al Cartagena adelantarse tan pronto, falla Luismi de primeras, pero luego se la deja bien de cara al yeclano, que remata y con algo de fortuna por ese desvío hace el primer gol del partido. Y a partir de ahí, pues todo era más sencillo para un equipo que llegaba con dudas y que se ve muy pronto por delante en el marcador. Hay que decir que creo que la directiva abrió la grada, ¿no? Sí. Abrió la grada inferior para que se pusiera a cubierto. Yo personalmente hubiese abierto tribuna, porque había 2.500 personas en el Cartagonova, que habían todas en tribuna. Pero bueno, al menos no se mojaban porque estaban en la parte inferior del estadio. Aquí, ocasión del Torremolinos, después de un mal despeje de Iván Martínez, está a punto de aprovecharlo el conjunto visitante, el balón se estrella en el ¿Cambios en palo. la portería en invierno? Pues es que he visto lo visto, uno no sabe qué pensar. Ahora Si es preguntas que- difíciles se las vamos Sí, a hacer. ahora- Ahora se va yo- mejor. Yo ya he trabajado suficiente. Perejón, que está acabando muy bien el año, que creó mucho peligro. Yo tengo una para Jorge. Especialmente en la primera parte por la banda derecha y no acierta Kevin, que ayer jugó como delantero junto a Ortuño, jugó con 2 puntas. Dijo luego además Javier Rey que se complementan bien, ¿no? Porque Ortuño es más 9, como le gusta a Otón, y Kevin, No. Sí, sí. y Kevin tiene mucha más movilidad. Germán estaba conmigo, ¿eh? No, pues sí, eso no tiene como nada que ver. Ahí el remate desviado de Pito Camacho, el ex de Lucas Murcia, que está ahora... Falló jugando. una muy clara, ¿eh? Sí, sí. Y iba a ser la segunda parte. Igual es esta jugada. Sí, es esta. Porque va el Sí, balón sí, sí, al área sí. pequeña y remata de primera, con todo a favor, la echa afuera. Aquí hubo una serie de sustos del Torremolinos que hicieron temer lo peor, pero luego llegaría el segundo gol del Cartagena, que ya lo ponía todo
mucho más fácil. Pero fueron los minutos en los que se vio al Cartagena... Pues la eso. quiso ajustar al palo, ¿eh? Sí, sí, pero es que, no sé, yo creo que... Le pega con la izquierda. No, con la derecha. No, lo da con la derecha. ¿Seguro? Tendría que haber rematado con la izquierda quizás y no lo hizo. Y el disparo de Mérida que se marcha desviado. Y ya digo, 2.500 personas, la verdad que la tarde era bastante desapacible, Fea. porque no No, si paró nos de ponemos a llover. buscar excusas, nos salen 5. No paró de llover en todo el partido, pero no paró ni un solo segundo de llover. Seguía avisando el Torremolinos. Pero como diría un amigo mío que se llama Gavin Pierce, que no es ácido, ¿eh? Es agua, ¿eh? Sí, ya te leí ayer en Twitter. La parada de Iván Martínez, que volvió a dejar la portería a cero, lo ha conseguido 5 veces él y 5 Lucho. Lo que pasa es que luego es verdad que ambos han alternado con algún que otro fallo, que es normal que fallen, pero claro, en el portero siempre se ve más. Y aquí Diego Gómez, que llega a línea de Muy fondo. buen balón al espacio, ¿eh? Sí, de Perejón. Luismi se la devuelve Nil Jiménez y Luismi define muy bien. Muy golazo. Ayer fue lo mejor otra vez del Cartagena, Luismi Redondo, que yo creo que en este primer tramo de la temporada, Después del Murcia la gente lo criticó bastante, ¿no? ¿O no? pues El día del Murcia creo que fue el mejor. yo creo que sí. Además tuvo aquel disparo que le sacó Gazzaniga. Para mí fue el que tiene un poco más de claridad cuando llegaba al área rival. Criticar, puedes criticar a todo el mundo, pero yo creo que en este primer tramo de la temporada ha sido de lo más... Para mí es un bueno. jugador que a cualquier equipo le vendría bien un jugador como Luismi. Lo que pasa es que, claro, es el... De laterales va sobrado el Cartagena, ¿eh? Sí. Yo creo que dobla lateral derecho, dobla lateral izquierdo a un buen nivel. Porque es que Perejón está acabando muy bien, Nacho es muy fiable, aquí para Nil donde también. de Iván. Nil me parece muy competitivo. Nil también cuando ha jugado ha cumplido de sobra. Y Marc Jurado, que últimamente no está jugando, pero también empezó muy bien la temporada y que es un chico que ha estado en el United y que tiene mucho nivel. Y aquí el partido se rompe, el Cartagena empieza a acumular ocasiones. No marcaría hasta muy cerca del final ya Imanol Vaz, pero esta, por ejemplo, de Luismi es muy clara. Claro, Luismi, si metiera también esas, pues estaría jugando. El pase se le va un poco largo al compañero. Sí, ya, bueno, pero O sea, luego... no es culpa- El césped está rápido. No es culpa, Pase de Chiqui. No es culpa de Luismi, yo creo que se le va un poquito el pase. Chiqui, que entró en la segunda parte por Ortuño, otra parada de Iván Martínez. Muy palomitera esa parada. Sí, ¿no? sí, sí, es ahí un Para la poquito, foto, para la foto. poquito Lleva ya para- un par de ellas para la foto. Sí. para la foto. Y luego iba a llegar otra ocasión más también del Cartagena. Cartagena hizo 3, pero que haber hecho 4 o Sí, 5 sin despeinarse. Este acaba en gol en primera puerta, pero estaba anulado por fuera de juego. Jugada típica ahora de Primera Federación, de que el asistente levanta la bandera, luego hay que ir a ver al monitor. En el monitor difícilmente hay un plano que te saque de dudas y al final pues se queda todo como estaba. Parece fuera de juego. Pero es que ya digo que es muy difícil que en esta categoría tengas un plano que sí o sí te haga tomar la decisión de forma inequívoca. O pones cámaras fijas ahí, ¿no? Claro, y cámaras buenas, que también a veces se ven algunas en los campos que, en fin. Y aquí llega el tercer tanto de Imanol Vaz, otro de los que yo destaco en este primer tramo de temporada, jugando... dos. Sí, Rubén también, pero Han Imanol hecho es que ha muy jugado buena. prácticamente todo a un nivel muy alto. Ayer además marcó, pero bueno, más allá de eso, es un central que está dando un rendimiento muy alto. Queda un poquito más fino que Rubén, a lo mejor Rubén es más contundente, de más garra y Manuel tiene un puntito más de salida de balón. Puede ser, sí, sí, pero... A mí me gusta más Imanol. Sí, sí. Yo soy más de Imanol. Yo creo que también tiene un pelín, de hecho, bueno, ayer lo sentó Javier, y creo que tiene un pelín más de nivel, digamos, o de peso dentro del equipo, pero dentro de que los dos han jugado prácticamente todo, han aguantado siendo los dos únicos Chuca sanos. y Fran Vélez. Sí, sí, y han Bastante- hecho... Y así se acaba el partido con esa victoria, pues, tranquilizadora para el Cartagena después de la ¿Cuántas semana de dudas. porterías a cero? Has dicho que... Creo que son 10, 5 de Lucho y 5 Por de... eso, por eso digo, y no vale ninguno de los dos porteros. Oh, Pregunto, muchas pregunto. veces no ya. hay correlación. Sí, pero... Casi siempre es raro. Pero no creo yo que haya hayan sido dos correlación. porteros que hayan cometido algún error. Sí, aquí o sea, que sacó mucho en el gol El de derbi. Héctor, que si Lucho se la tragó o no se la Es que tragó. Lucho no sabe salir. Vale, pero es primera federación. Yo si tuviera que elegir, la gente- yo me quedo con Iván. O sea, a mí en líneas generales me parece más completo Iván y más seguro. A mí me parece Lucho fuera del área que los pequeña dos le son cuesta, ¿no? Un poco, porteros ¿no? Le cuesta un poco salir, ¿no? válidos para el Cartagena. Yo es que a Lucho le tengo mucha fe, pero por la planta que tiene. O sea, es que cuando coincides con él en un pasillo, te impresiona, de verdad, que tiene un físico. Tiene planta de portero. Es verdad que luego tiene traza. Yo tenía un amigo que decía, ¿el portero tiene traza? Luego, se nota todo en el físico, evidentemente. E Iván, cuando ha jugado, lo ha hecho bien, aunque también ha tenido algún fallo, recuerdo en la Copa contra el Valencia y algún otro partido. Entonces, bueno, pues un poco lo que tú dices, Manu, primera federación. O sea, que
hay luces y sombras. Gazzaniga... Es que eso te iba a decir. Claro. Es que Gazzaniga, que Yo creo que ahora Gazzaniga es parece mejor que vuelve a ser portero. el mejor portero del mundo, este año también ha hecho tragabolas en Pero yo alguna. pienso que Pero pese, es que- pese a los fallos, Gazzaniga es mejor portero que los dos del Cartagena. es que pese a ¿no? los fallos, Pero seguramente sea más completo. claro, más currículum, más claro. hecho, pero tú ves los fallos y Gazzaniga ahora ha tenido 3 o 4 fallos groseros esta Sí. temporada y Iván habrá tenido un par Que y fue muy Lucho, criticado al principio. bueno, que a veces la gente te coge manía a un jugador, no sé. Que yendo a las prioridades, que tal, no... La prioridad es, con la plantilla completa de fichas senior, si tuvieras que fichar a un delantero, ¿prescindirías de Ortuño? ¿Rescindirías el contrato de Ortuño? De Ortuño... Ahora que está metiendo, Bueno, metió marcó en bien. Copa y marcó... Ahora, claro. A mí es que me da la impresión de que es un tipo que interesa tener cerca, por cómo se comporta y cómo entiende el negocio. Creo que, y también por la trayectoria que tiene el club, yo lo mantendría. Aunque es verdad que ahora que viajo con el equipo a veces lo veo un pelín fuera de lugar, seguramente porque no conecta tanto con la gente más joven o porque lógicamente se enfada cuando no y seguro juega. tendrá más relación, por ejemplo, con De Blasi Claro, o con Nacho. De Blasi son hermanos, van siempre juntos, o incluso con Joaquín Martínez, ¿sabes? Pero que con los jóvenes igual le cuesta un poco más. Yo a Ortuño lo mantendría. Me parece que, además es que es el típico jugador que va a marcar goles mientras esté en un campo. Un año hará 8 y otro hará 3, pero... Además, Y lo sacas ahí. es que a las pruebas nos podemos y pasan remitir. cosas. y Copa del demás. Rey, su Claro. golito, el otro de ayer, y su gol, bueno. Entonces Ha jugado poco. Ha jugado muy poco. No era titular desde el 27 de octubre. Sí, había jugado en Copa, pero no en Liga desde el final de octubre. Sin estar Chiqui tampoco sobrado, que Chiqui lleva 3 goles, creo. De hecho, nos contaba en una entrevista que Javi Rey le pide unas cosas que a él le cuesta darle y que está haciendo un esfuerzo por A Ortuño. sí, por hacer lo que le pide el míster. Ortuño es un delantero muy particular, ese sí que es muy 9-9 y según qué cosas, pues lejos del área sufre, pero yo me lo quedaría. Y- También depende de la pasta, claro, si es que aquí podemos hacer... ¿Y la prioridad que tendría que fichar primero el Cartagena? Pues para mí es central, porque... Pero tendría que sacar. ¿Eh? Tendría que sacar, porque lo tiene completo, ¿no? Con Fran Vélez, con Chuca, con No, pero es que Imanol, con Chuca Serrano. juega por delante. Chuca puede jugar central, creo, pero Chuca es como se lesionó Defensivo, pivote Carrascal. defensivo. Se lesionó Carrascal, que es el que dejó la ficha libre. Yo ficharía un central sí o sí, y a partir de ahí, si puedo traerme 2 extremos pero es que va a depender de la pasta y de lo que te ofrezca el mercado. ¿El melón de Blasis se puede abrir o no hay motivos para abrirlo? ¿Está pues- cumpliendo con las expectativas, Jorge? Yo creo que no. Pues eso depende mucho de las que se pusiera cada uno. Vale. Yo en mi caso También tendrá un particular... sueldo alto, ¿no? Hablando de sueldo alto, hemos hablado de los sueldos altos del Murcia. Bueno, De lo Blasi debe tendrá un tener, sueldo alto, ¿no? pero entiendo que tampoco debe ser de los más caros de la plantilla, creo yo. Porque está en el tramo final de su carrera y por dónde de dónde viene. No ha aportado gran cosa. Marcó un golazo, creo que el día de Algeciras. Sí, Yo es que me cuesta mucho verlo. Belmonte no lo quería, ¿no? Me cuesta. Si no lo hubiese querido, no lo hubiera traído, ¿no? Digo yo. Creo que lo trajo un poco contra su voluntad, pero... No. Pero puede ser, pero que al final Creo, entró en la creo, por lo plantilla. que- A mí me gustaría verlo mucho más cerca del área. Eso te iba a decir. Ese A es mí el- ese me es el cuesta tema con mucho, De Blasis. me cuesta mucho verlo en ese rol de doble pivote, lo que hablamos antes de Mollita, porque el físico le cuesta, evidentemente, por la edad y por su fisonomía. El físico le cuesta. Y claro, si el Cartagena juega un partido en el que tiene un 70% de posesión y está jugando en campo contrario, ahí De Blasi va a lucir. Pero si tiene que Pero correr si tiene que detrás de correr la para bola- atrás, o sea, el día del Betis Deportivo, que fue un partido de sufrir y de estar juntitos, claro, le pasaban los chavales como aviones. Pero es que es normal, es que estás jugando contra chavales de 20 años y tú tienes... tiempo lo perdona. No, y que seguramente también te interesaría porque es un futbolista adulto y un futbolista con una muy buena lectura de juego, por ejemplo, a la hora de ir a presionar, un futbolista que sabe lo que tiene que hacer, pero corriendo hacia adelante. El hecho de tenerlo en un doble pivote, por ejemplo, con Larrea, con Fidalgo y estar para arriba, para abajo, corriendo, transiciones, ahí sufre mucho, más allá de que luego el último pase que tiene de Blasis, no ya solo en el Cartagena, no sé cuántos jugadores de la categoría van a tener esa calidad para marcarte la diferencia cerca del área, ¿no? O sea, a mí me parece un poco incomprensible, ¿no? Que desaproveche el Cartagena esa calidad, ese guante que tiene él para superar la última línea defensiva del rival. Pero como ha dicho Jorge, primero tiene que estar sano y luego Javi Rey tiene que querer ponerlo
como dices tú, por detrás del delantero con mucha libertad. Sí, más cerca del área. Y pasa como con Ortuño, incluso más. Es un tipo que nunca te va a restar y que todos los compañeros hablan maravillas de él. Aunque no juegue. Eso es. Y que es casi una prolongación del entrenador, como se dice habitualmente, y creo que puede aportar. Pero es verdad que por esa lesión, que no es nada habitual, él no suele lesionarse mucho, pero esa lesión le ha lastrado y a partir de ahí pues no ha podido aportar lo que... Pero claro, es que cuando el Cartagena fichó a De Blasis pensara que venía el De Blasis de aquellas temporadas de Luis Carrión, eso era poco probable, porque ha pasado el tiempo y porque venía de jugar muy poquito en Argentina. Y es otra categoría. Y... Claro. Y ya han pasado los años. Y otro fútbol. Quería yo por lo menos poner otro nombre encima de la mesa, que es el de Kevin. Yo personalmente tengo la sensación de que es el único jugador al que le ha venido muy mal tanta rotación por parte de Javi Rey. Eso de estar entrando, saliendo, luego los 2 partidos de sanción. Yo creo que no se ha vuelto a enchufar como empezó la temporada. Sí, puede ser uno de los casos de futbolista que empezó muy bien y que llamaba muchísimo la atención y que en el último mes y pico ha caído un poco. Ayer hizo un buen partido jugando ahí. Porque la entrega punta, siempre lo pone y corre y pelea y las lucha todas. Pero esa chispita que tenía, ese regate fácil que tenía al principio, yo no se lo he vuelto a ver. Sí. Sí, pero como dijo Carlos la semana pasada, creo que fue, ¿qué vino antes, el huevo o la gallina? ¿Empezaron antes las rotaciones o empezó antes el mal momento? Digo en este caso de rotaciones porque Javi Rey ha rotado a todo el equipo. Claro. ¿Con motivos deportivos o sin motivos deportivos? ¿Sigue rotando? Sí, ayer, del 11 de ayer al de Tarragona, 7 cambios. 1 por sanción, pero el resto... yo entiendo, o sea, me parece un poco ventajista ahora poner el... Sí, porque la rotación a principio de temporada nos Eso es. encantaban a todos. Eso es. Me Y qué parece bien un que poco estuvieran todos ventajista. enchufados y mantener el nivel de Es que la depende de los plantilla. resultados. Claro. Entonces, pues, poniéndolo un poco en perspectiva, es verdad que en algún caso concreto te puedes descentrar algún futbolista que diga, oye, pero yo juego, no juego, ¿de qué juego? Por eso he dicho que es Eso, al único puede que ser- puede creo ser un que no caso. le... No, pero le- hay más ejemplos de, por ejemplo, Nacho Sánchez, para mí prácticamente no ha aportado nada en lo que va de temporada. Calderón también se está quedando por el camino. Ander parece que ahora mejora algo, Ander Martín. Diego tampoco. Diego también ha ido de más a menos. Entonces, puede ser que haya futbolistas a los que les afecte y que necesiten sentirse titularísimos para rendir más. Puede ser. Pero ya ha dicho Javi Rey Sí, no, que no se le ha aceptado una alineación en todo el año. No, pero que ha dicho que el futbolista que quiera jugar todo en el Cartagena no tiene sitio. Porque él entiende el fútbol así. Es verdad que no rotaba tanto hasta ahora, pero él seguramente entiende que tiene una plantilla muy pareja y a partir de ahí pues va... A mí eso tampoco no me parece lógico. O sea, tener por ya rotar. la filosofía de que hay que rotar, pues habrá que rotar algún día, habrá que rotar a ciertos jugadores, otros tendrán que tener la vitola y sentirse con esa confianza para decir, oye, pues yo tengo el rol de ser un futbolista protagonista y sé que este sitio no me lo quita nadie. Lógicamente siempre que se sienta amenazado, ¿no? Porque si no puede bajar el nivel competitivo, pero pensar que tienes que rotar sí o sí, yo Sí, creo hombre, que al final corre el riesgo de marearlo un poco cuando son tan a gran escala. Es lo que dice, más que rotar, es lo que dice que elige, lo que dicen todos, ¿no? Que elige el mejor 11 para cada partido en función de lo que quiera hacer, del rival y no sé qué. También creo que cuando hay un futbolista... 11 nunca se repite. No, pero también te iba a decir que cuando hay un futbolista que claramente está muy bien, lo mantiene. Porque Luismi lo juega prácticamente todo. Salió del equipo un par de jornadas o 3, pero luego ha vuelto y no ha dejado de ser titular. Perejón, que ahora está acabando muy bien el año, ha sentado claramente a Mar Jurado. Nacho ha adelantado a Anil Jiménez y lo juega todo, salvo ayer que estaba sancionado. Quiero decir que cuando hay un futbolista que sí o sí lo merece, juega. Pero lo pone muy caro. Y de hecho, Larrea, que ayer volvió a ser titular, pasó de jugarlo todo a desaparecer 3 jornadas consecutivas que ya... Pues fíjate, Larrea yo creo que es por tipo de futbolista, también tipo de persona, o lo que hemos visto de él, que ya lo conocíamos de antes en el Real Murcia, que se tiene que sentir importante. Sí. Yo creo que es de los seguramente que- Kevin también, Larrea, con confianza. Luismi, o sea, futbolistas que yo creo que para la categoría están muy bien, a los que no pueden marear. Sí, Porque si los mareas y pierden confianza, enseguida ya le puede entrar duda y el día que los necesite, quizá ya no los tenga. Es Lo estamos viendo que, con Isi Gómez en el Murcia, por ejemplo. Claro. es que hay futbolistas que, bueno, como en todos los grupos... Son de- roles, cada claro, uno tiene su claro. rol y tiene que saberlo. Y el entrenador tiene que saber cómo tratar a... No puedes tratar igual a todo el mundo, eso está ya más que explicado. Y entonces hay futbolistas que poco les da igual y llegan allí, juego, venga, para adelante. Que no, pues la semana que viene. Y otro que entra en barrena y se derrumba. Sí, se viene Entonces, abajo. eso lo tiene que saber Javi Rey y entiendo que lo está valorando. Pero lo cierto es que prácticamente es imposible. A mí cuando me llaman en la radio la mañana previa al partido,
11. Te voy a decir estos 11 y acierto. Mira, una Es más moneda fácil aérea, que te toque la lotería. ¿Acepta algunos? Acerté el del derby, el único. Fíjate, verdad, pero es que hombre. creo que Ese tenía premio, ¿no? Sí, no, pero es que ahí está un poco más claro el tema, no sé. Sí, pero creo que ha sido el único, muy complicado. De lo, El Arriba Gate. sí, Arribas Gate. de lo institucional que yo pensaba que le habíamos dado carpetazo y Ajá, esto no te va a librar. sigue R que La R carpeta, ahora. la carpeta esta No te temporada va a va Sí, pum, no, pum, no. pum, 7 pum, temporadas. pum, pum. Tiene Vamos dos, por la segunda. dos caras y por donde la abras hay caso a conseguir la auditoría. Ayer que volvieron sí. al palco, por cierto, que estaban tanto Arribas como Víctor Alonso, que yo pensaba... Que no está en el club ya. Claro, no sé cuántas veces ha ido Ha entrado y ha y ha salido. vuelto. Pero me se da- anuncia que Víctor Alonso ha vuelto. que yo sepa, no. Se oficialmente anunció no. que sí. Bueno, él dijo que se iba. ¿Se anunció que se iba? O... Sí, no, se anunció oficialmente que se iba. Se han No, pero, anunciado claro. o sea, que sepamos 2 salidas. Vamos, hasta donde yo sé, Víctor Alonso llega al club con Arribas, luego se comunica que lo abandona, de hecho se comunica. Se comunica Sí, sí, sí. como director general, creo que se le nombró, que no se le había nombrado previamente director general, pero en ese comunicado se le llamaba director general. Luego, supuestamente se arregla todo y vuelve Alejandro Arribas, pero por el camino, ante nuevas desavenencias, Víctor se marcha, pero esa vez ya no se comunicó. ¿Fue después del derbi? Fue después del derbi, ¿no? Sí, claro. Sí, en el derbi estuvo en el palco. Claro. Sí, por eso. Pero ayer estaba Estuvo otra vez Arribas. en el palco. Entonces, es todo bastante rocambolesco. Ellos dicen que está todo a punto ya de cristalizar, pero es que así llevamos desde verano. Es todo a Y punto. Yo lo único que sé, hubo una firma en notario, tú lo sabes, ¿no? Sí, sí. Que Arribas no se presentó. Eso es. Estuvo Fernando Carreño y Paco del Monte esperando a Arribas toda la mañana. Y al final se levantó una acta notarial de aquella comparecencia. Eso es. Entonces, eso es bastante llamativo. Hombre, tú no quedas para firmar en un notario si tú ya tienes la intención de que no vas a firmar y que vas a pedir una auditoría, ¿no? Sí, no, por lo menos avisas, ¿no? Oye, Pero no. dices, oye, no esperarme No ahí toda la vayáis, mañana, no vayáis. queda. no gastéis dinero en el notario que no vamos a firmar, ¿no? Es De hecho, levantó una acta notarial increíble. Fernando Carreño y Paco del Monte diciendo que estaban ahí esperando a Y Arribas. por otro lado, digamos, ese recelo que supuestamente tienen en la actualidad para ver de cuánto es la deuda y si realmente es mayor de lo que se había pactado previamente, choca frontalmente con que llegasen en verano diciendo, bueno, ¿qué? ¿Vamos? ¿Cuándo empezamos? ¿No? Que en verano llamó mucho la atención que no hicieran... Pues se han cambiado las condiciones de venta. En la última semana Se han cambiado muchas veces. No, pero el precio de venta iban a ser 8 millones de euros y al final se vende por 5 millones y medio, lo venden por 5 millones y medio los propietarios del Cartagena, Duino, por esos 2 millones y medio de menos se venden por la deuda que podía parecer que no estaba, digamos, certificada, ¿no? Y creo que ahora las condiciones han cambiado, que ese margen ha subido hasta los 9 millones. El margen... O sea, 3 millones y medio la de posible deuda que deuda. pueda vale, aparecer. Vale, sí. Bueno, Para pactar el resto de condiciones, o sea, en relación al resto de condiciones que hay de venta. en esta parte a mí también me llama mucho la atención eso de que la deuda... Incluso se ha bajado el porcentaje que se llevaría Duino en caso de que el Cartagena suba. Ya. No, iba a decir que me llama mucho la atención eso de que la deuda aparezca, que parece que estamos hablando, no sé, de las nubes, que de repente sopla el viento y te las Van y trae. vienen. La deuda está. O sea, otra cosa es que la ocultes o que ni siquiera sepas tú de cuánto es, pero la deuda no es un ente fantasmagórico que va y viene. Pero por eso se dejó esos 2 millones y medio de margen. Calla, al pero que principio. no lo Ya, entiendo pero- tampoco. Porque el club sabía que iba a aparecer Pero deuda. ¿tú sabes tus cuentas? Claro. Claro. Pero eso de Hombre, yo lo que sé que si voy a en el comprar una momento- casa, y volvemos al ejemplo de las casas, no voy a comprar una casa sin saber si hay, Si hay carga, luz pendiente, si agua está libre de pendiente, carga o no, escalera claro. pendiente y lo que sea pendiente. La, verdad- esa- la por eso real- la- digo. la realidad es que todo suena muy raro. Por eso digo que... Muy raro, cuesta Es más, si encontrar- tú vas a comprar una casa, te exige el notario que presente un certificado de la comunidad de que está libre de deuda. Pero que cuesta encontrar la lógica. No, pero dejaron un margen, o sea, Ya, sí, en, eso en la venta dejaron 2 millones y medio de margen, ya Eres dejaron mayor. 3 millones y medio. Pero ¿por qué vamos así desde verano? O sea, si todo esto se puede hacer de primera, o con un análisis previo, económico, una auditoría, llámese como... Pero todo Pero ni mucho uno más se claro fían desde el de otro, ni los desde el otros se primer fían de día. los unos. No, Entrada, pero es que- salida... Pero es que Arriba iba a comprar el club en 2 años. Y Arriba hubo un momento que le interesó comprar el club antes de tiempo porque el Cartagena estaba segundo y parecía que iba a subir, ¿no? Entonces Ya, aceleraban los pero procesos. se aceleró en la jornada 14. No, pero yo si, creo tú compras, que- si tú compras el club dentro de 2 años, que tenga deuda ahora, o sea, da igual, dentro de 2 años puede tener más o menos. Bueno, La deuda que tenga ahora no te vale
porque si tú vas a comprarlo dentro de 2 años, o sea, no te cambia la vida. Sí, eso lo Ahora, entiendo. si tú vas a comprarlo ya, es cuando tienes Pero que saber que hay también deuda. es extraño que te entre un calentón cuando no llega ni Jornada 6. ni el Ecuador de la O temporada. ante el calentón no había tiempo para hacer una Ya, pero auditoría. ¿qué sentido tiene? Porque iba Si segundo arriba el es un Cartagena. hombre de fútbol y sabe... Porque iba segundo el Cartagena. Ya, pero iba Esa es la segundo en la diferencia. jornada 10, 12. Bueno, nadie sube la jornada. Arriba pensó, si sube el Cartagena este año no voy a gestionarlo yo. Van a seguir Pero eso, los, digamos, los creo que- propietarios hasta dentro pero de 2 lo años. tenía que haber Pues voy a contemplado entrar hasta ya. que la temporada podía ir bien. Por eso cambiaron las condiciones de venta. Ese argumento también se utilizó en sentido contrario, en plan que Duino quería vender más caro porque el equipo estaba bien. Claro, te digo por qué. Porque mira, si arriba hubiera comprado el club con las condiciones de dentro de 2 años, hubiera comprado el club en 5 millones y medio y se hubiera subido, se hubiera encontrado 7 millones de la liga o 6, las condiciones cambiaban. Te cambio la pregunta, si arriba has comprado el club por 5 y medio y hubiera subido el Cartagena a segunda y hubiera tenido que pagar 4 millones más por subir a segunda, Sí. hubiera comprado el Cartagena por 9 millones y medio en segunda. ¿Te parecía a ti caro eso? No, claro que no. Pues entonces, por eso cambiaban las condiciones. Porque tú, al querer comprarlo antes de tiempo, te podías beneficiar de que lo subiera yo, Pero a mí el lo- antiguo no. propietario. Pero eso Entonces, ta- claro, eso- págalo. pero eso en caso tampoco de que me suba. vale. Eso tampoco me pero- vale. pero- No, eso pero en tampoco todo vale. caso, arriba hubiera No. comprado el club por 9 millones Pero y no, medio, pero del cajón. pagando los 4 Pero de tú, más. tú me compras una casa y digo, tú no, págame más porque a lo mejor lo recalifican dentro de 15 años. Pero es que Vale más. dentro No, del cajón, tú lo compras a de- precio pero gastado. Pero que eran las ahora. condiciones que las condiciones de comprar el club en 2 años las pactaron Bueno, ellos. en cualquier caso. Pero si subía Que antes, hay que- dentro hay del que- cajón de la rareza, Es como, yo te- calentarse porque el equipo estuviera segundo o tercero cuando seguramente estaba a 5 o 6 puntos del descenso, no tiene ningún sentido. Que tengo que avanzar. No hay nada nuevo. Hay que seguir Se esperando. supone y a que ver antes de que lo acabe el pasa. año van a Por dar eso. la rueda de prensa, que llegará ese papel que ahora dicen que falta. Que dijo antes de final. Y lo peor de todo esto es que por el camino todas las partes han perdido mucho crédito, pero la parte que se va a quedar supuestamente es Arribas. Y ha entrado con el pie izquierdo. Ojalá lo rectifique, pero... Hace un mes y medio era Duino, estaba arriba en la clasificación de descrédito, ¿no? Y creo que ahora arriba está recuperando terreno. ¿o no? Duino sigue en la misma. sí, Lo que sí. pasa es que arriba, si antes tiene un 20, ahora tiene un 50% Creo que de Duino crédito. ha firmado hace tiempo ya de que... Sí, bueno, pero lo de Ahora, Duino- ahora que no está, que el Pero que que no ha la ido al gente notario a ca- firmar ha sido arriba. Pero que la gente en Cartagena no quiere saber nada de Duino. Claro, eso, que eso ya- es lo que eso voy. ya- eso da igual. Ya, ya. pero que estoy con Jorge. Arriba con este retraso está perdiendo tiempo, Por está eso, perdiendo por eso crédito. que arriba se ha empeorado, pero Duino ya estaba mal. Ya no ha mejorado. Totalmente. Segunda federación, resultados y clasificación. Puente Genil 1, Linares 1, Estepona 1, Almería B1, Extremadura 1, Jerez Club Deportivo 0, Antoniano 1, Minera 0, Águilas 1, Jaén 1, Melilla 0, Recreativo 0, UCAN 1, La Unión 2, Jerez Deportivo 0, Lorca Deportiva 0 y Malagueño 0, Yeclano Deportivo 1. Si la primera federación está plagada de goles, Sí, mira, aquí- si hay- Imagino, sí, sí. mira si hay algún 2 por ahí. Mira, un 2. El de la Unión. El de la Unión. Justo. Ya está. Vamos a ver la clasificación con el Águilas, que sigue líder. 11 de 15. El UCAN está segundo con 9 de 28. La Unión tercero con 28. Jerez Extremadura. Y luego está el Lorca Deportiva sexto. 7 de El 15. Yeclano octavo. Y la Minera décima. Sí. El Lorca se ha clavado, ¿eh? Después de ganar, ¿cuántos fueron? 7. 7. 7 con En los siete. 3 últimos no ha Perdió conseguido 2 ganar. y empató. Esta semana ha empatado. Bueno, yo En puedo- los 3 últimos no ha conseguido ganar. Como te decía, el Águila 11 de 15 en los 5 últimos partidos, 9 de 15 el UCAM. El Lorca se ha clavado 7 de 15. Y bueno, y vamos a ver. La Minera es la que peor está de los equipos murcianos. Vamos a empezar con el resumen del partido entre el UCAN y la Unión en el estadio de Hereda 21, en la Condomina. Un encuentro donde yo creo que el UCAN podía haber sacado más, pero no acertó. O menos. Bueno, Fue porque- un partido muy espeso por parte partiendo, de Esto era Lucas. dos sí, primeras bueno, ocasiones pero partiendo de la base de que falló un penalti con 0-1 y que yo creo que tuvo más oportunidades el UCAN que la Unión. Pero Este al- José al- Marraigal, que había Es avisado el, ya. el ¿eh? 0-1, muy buen balón a la espalda, pero luego el control de Josema, que para mí fue el hombre del Josema hizo un partido, sin, partidazo. sin lugar a dudas. Y luego la finalización. José Muy hizo un motivado, partidazo. Josema. La salida de la Unión fue muy buena. ¿eh? Sí, no, es que Presionando muy Y arriba. fíjate cómo controla ese balón, muy complicado con el defensa Ya encima. se cruza para que creo que Javi Ramírez no lo pueda tocar, porque si toca es penalti. es que el UCAN hasta el inicio de la segunda mitad no empieza a jugar bien realmente, ¿no? O sea, la Unión domina la primera parte y a pesar de que mira, aquí está el Hace penalti a partido, favor la del Unión hace un UCAN. partido súper práctico. Sí. Sí.
A mí me pareció que un equipo súper bien trabajado por José Miguel Campo. Me pareció. Por cierto, un mejor detalle. Ale Marín le quita el balón a Mitzian, que está preparando la pelota para lanzar el penalti, y se lo da a Alvarito y lo falla. O sea, Mitzian es el que coge el balón, Es el se que- pone- el lo que le ha tirado prepara los últimos. y llega Ale Marín, le quita el balón y se lo da a Alvarito. Cosas de Un vestuario. detalle, Cosas curioso. de vestuario. sí. Lo tendrán que solucionar ellos dentro. Y La Lucán. segunda mitad cambió la cara de Este, Lucán, ¿eh? Sí, sí, este larguero de Pontones, No, creo la que llega fue. a tocar, la llega a tocar. Sí, sí, hace una parada buena. El portero, que es el Este portero habitualmente suplente. El portero titular se lesionó de gravedad y el chaval que hizo un partidazo. Resultado justo, Oliver. pues, quizás hubiera sido un empate, como mucho, creo. Sí, por el inicio que tuvo el Lucán en la segunda mitad, pero es cierto que después de los 10, 15, 20 primeros minutos esos tan buenos, a partir de esta acción de Josema, que pudo hacer el segundo, otra vez la Unión está encontrando a Lucán a la En contra. el global para mí mejor la ¿Y Unión. esa ocasión qué te parece? ¿Ese disparo a puerta? Y este es el segundo, ¿no? Qué Y- buen pase de Francis Ferrón, Sí. que acaba de entrar al terreno de juego. Y qué punterazo. Puede tener los años que tú quieras. Y pero luego finaliza bien porque no es fácil rematar desde el centro, o Ahí sea, está desde, muy desde blanda el carril la central. defensa de Lucán, va remata con la rodeado puntera exterior. de Es que cuatro fíjate, tíos y saca el remate. Desde el carril central tienes al portero justo en el centro y es muy difícil Puntera exterior. ajustar a uno de los lados y lo hace muy bien. Y ahí parecía que lo tenía Y esto ganado es la una Unión. maravilla, ¿eh? Esto es una maravilla. Aquino que de cabeza te remata una lavadora y El portero pasa exactamente. 5 pero goles de. va muy de blando Aquino ya. y consigue darle potencia. La celebración de Aquino con rabia mirando al banquillo. Ha sido suplente. Se ha convertido en un jugador suplente. O sea, y Juanma Bravo. por Pero venía a ejemplo. marcar 2 goles en los últimos 3 partidos aquí. Ahora ya son 3 en los últimos 4. Pero yo creo que al final el problema de Lucán está en la consistencia en el centro del campo. Tú no ves un equipo de verdad que domine los partidos. A mí Pero Urcelay si es me que gusta mucho, por Si ejemplo. es difícil en primera Sí, pero- federación, en segunda todavía es más. Ya, ese- pero creo que le falta ahí un poquito de hormigón, Sí, de, sí. de personalidad. Un Secu. No, yo creo que tampoco eso, pero... Oye, el Secu y lo- en segunda yo creo que Y luego un iría muy, equipo muy que bien, marca ¿eh? muchos goles, 24 en 15 jornadas, pero o en 16 jornadas, pero recibió 16 goles también. Creo que un equipo tiene problemas atrás Este también. equipo que va segundo, ¿eh? Sí. Vale, vale. Pero al final un equipo va segundo que encaja tantos goles. Bueno, pues tiene cosas que mejorar, evidentemente tiene cosas que mejorar, pero bueno, va segundo y al final le ha ganado la Unión, que está haciendo una gran temporada. Y venía de una en un semana partido donde ha fallado un perfecta de penalti. 3. Que hay cosas que va a solucionar, sí, que podía apuntar a la plantilla a lo mejor con un Checa, que siempre decimos lo mismo, el mismo ejemplo, un Checa de la vida en el centro del ¿Y los campo. Juanma del campo, Bravo? ¿Y los Juanma Bravo? Pues si no está jugando será porque el entrenador considera que no está al nivel o no está dando el rendimiento esperado, igual que Aquino. Ya, pero es llamativo, uno de los jugadores, Sí. uno de los Tenía que fichajes ser- más importantes de Claro. Sí, Lucán, sí, ¿no? sí, Esta los temporada. dos. Debe ser capitán general en el centro del campo. Porque aquí no puedes entender que, bueno, tengo una edad ya, que a lo mejor le sacan más pringues si lo ponen 25 o 30 minutos, pero Juanma Bravo creo que tiene 27 o 28 años, ¿no? Sí, también viene de estar mucho tiempo sin jugar, ha tenido problemas con las lesiones, desde que salió el Alcorcón no ha tenido continuidad. Y que cuando ha jugado no ha hecho tampoco Para mí un expediente de kilo de Juanma Bravo. grandes partidos. Depende de equipo. ¿Por qué no ¿Por qué? te fías del criterio de Germán Crespo? No, Pregunto. porque tiene que haber algo en la actitud del jugador. No, el jugador pero no es cosa de actitud, creo. Yo no creo que se le pueda reprochar nada a Pero Juanma Bravo de la ¿por qué no actitud. juega Juanma Bravo? Pero, bueno, estará con buenas sensaciones, no tendrá confianza, no lo sé. O sea, todos los futbolistas que no juegan no creo que sea por Ya, mala pero cuando no actitud. juega alguien en el Murcia nos parece titularísimo, pues, o por nombre, pues Sí, pero ¿por qué no? Lo digo porque lo hemos comentado antes. Antonio David. Yo no creo que tenga mala actitud Antonio David. Pero Antonio David no juega más. El tipo de fichaje de Antonio David en el Murcia es como si estuviera Mollita disponible y no jugara Mollita, diríamos. ¿Por qué no juega Mollita? Mollita? Habías pagado 100.000 euros por un tío cedido, 100.000 euros por un tío cedido del Albacete, ¿eh? Que sí. Bueno, Bueno, si eso te parece que a ti, para ti, el último mono de para la ti a plantilla. nivel de galón el fichaje de Antonio David en el Murcia es lo mismo que Juanma Bravo en el Lucán. A nivel de galón y de importancia que tenía que tener en la plantilla. Pues a lo mejor Juan Bravo puede tener un poco más, pero Antonio David no es EQ. Ya, pero tampoco es Mollita, ni Isi Gómez, ni siquiera Palme, o Juan ¿Qué Carlos debate, Real, ¿Qué debate estáis montando? o Juan Carlos Real. Para mí, la importancia Perdona de... que te diga, pero por para galones mí- creo que tiene bastante más Para galones mí, cuando Antonio anunció David que Lucán Palmer. el fichaje de Juanma Bravo, todos pensaríamos ¿Sí? que era un tipo que venía para ser titular indiscutible. Sí. ¿Vale? Cuando lo veo calentando en la banda todos los días, pues yo me pregunto, ¿por qué no jugará Juanma Bravo? ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, pues y mucho tú me más. dices, ¿normal en el fútbol? Pues cuando me preguntes tú, ¿por qué no juega Mollita? Diré, bueno, eso es normal en el fútbol. No, porque está lesionado. O no habrá debate por lo de Flaco, usted diré, bueno, normal en el fútbol, hay 25. Pero no, lo ha dicho partidas. Germán. No. Lo ha dicho Germán, Yo creo Flaco. que Juanma Bravo, que no juegue en el UCAM, algo raro está Pero pasando lo ha ahí. dicho Germán, que ¿por qué no puede Flow? Porque está mal. ¿Eso significa que esté desenchufado, que no esté por la labor, que es un expediente aquí? No, está mal.
Vale, pues a mí me extraña que Juanma Bravo no juegue. ¿Y que no juegue Flaco te extraña? Pero es que Hombre, yo creo que, Otón, Juanma Bravo, el Juanma Bravo que todos hemos Claro, conocido. hace 8 años que salió del Murcia. Pero es que el chaval. tiene por lo 27, que- 28 años. No, no, Pero es que no es te cuestión de la estoy edad. diciendo que viene sin jugar desde que salió del Alcorcón. Tuvo experiencia, creo que fue en el 12 años, sí. Coruso. Ourense, o en el ¿no? Ourense. Y no estuvo lesionado. No viene de jugar. Por ejemplo, aquí no. Viene del año pasado con el Ceuta a hacer un buen año. a mí en el año pasado no marcó gol en el UCAM y está hinchándose a marcar gol en el Ourense. ¿Qué tiene que ver que venga un año malo? Se podrá poner las pilas, ¿no? Sí. Vale, pues yo en la primera jornada, si no jugar, te diría, viene un año malo, se estará. Pero es que pasando tanto tiempo y necesitando el UCAM algo diferente en el centro del campo, me extraña que no juegue. Próxima rueda de prensa de Germán Crespo. Me voy ahí y se lo De pregunto. todos modos, fue en Huelva, ¿no? Que marcó. Claro. Y hace 10 días de eso. Sí. Sí, un partido entre semanas, pues rotaciones y metió un gol. Sí. Sí, fue la Semana fue pasada, pasada miércoles, durante- sí. Sí, el aplazado fue. ¿Algo más de Lucán? No. Águila Jaén. El Águila va líder, el equipo de Adrián y... Y ahora con más ventaja. Mira, Chris Martínez no juega, pero sabemos que tiene una pubalgia. La pubalgia, por sí. ejemplo. Ahí la experiencia Mira, aquí. ¿has visto? Ahí el Ahí archivo está, está ahí- abierto. Ahí Sí, lo sabemos. Pero no te lo preguntabas. Cuando salía Hombre, en el minuto si 65. yo, Chris Martínez... Cle, Yo no sé te lo que tiene- preguntabas. Yo sé que tiene una pubalgia al principio. Ah, yo también. Pero si yo hubiera salido un tío en el minuto 65 todos los días que marcara, diría, ¿por qué no juega Chris Martínez? Pues lo que vas a Chris Martínez. Una pubalgia. Ya está. Poco a poco Pues se va Juanma Bravo recuperando no y a sabemos. poco a poco va jugando mal. Vamos a ver las imágenes del empate del Águila que vio cómo se le escaparon 2 puntos en el minuto 85, cuando empataba el Jaén. Jaén que llegaba mal, ¿eh? Sí, Un histórico que el año de ganar lo- el Lucán allí 3-0, 3-0 o 0-3. ¿Dónde fue el partido del Lucán Jaén? Bueno, venía de perder con el Lucán hace muy poquito, de manera contundente. O no, fue Linares, creo. No, fue Jaén, ¿Fue Jaén? 0-3. 0-3. A ese hombre le han hecho daño. ¿eh? Sí. Muy observador. Y un Águila que no sé si se va a reforzar mucho en Navidad. Bueno, yo no tocaría mucho, ¿no? Yo creo que El más equipo de, está funcionando quizás muy más de bien. lo que necesita. Adrián no suele ser nunca partidario de hacer grandes locuras en invierno. Ya, Es verdad que pero normalmente el pressing- tenía menos carteras. Este el año pressing- parece Es verdad que, por ejemplo, Germán, pierde a Seth Vega, Seth de una Vega- lesión grave, claro. el cruzado, se rompió el cruzado. Yo no descarto un delantero. No Piensa descarto que un extremo. Seth Vega con esa lesión de gravedad ya lo pierdes para el resto de temporada, más el condicionante de que Chris Martínez está con esa lesión, que puede jugar, sí, pero lógicamente le limita mucho. Y más, que tampoco sabes que las pubalgias son traicioneras, no Claro. sabe, en cualquier momento dice que no y es Sí que que no. esa sí que es una posición clara. Yo a creo que reforzar, delantero la y del nueve. extremo seguro. Sí, porque, por ejemplo, la posición de extremo también está jugando mucho José Más, que es lateral. O sea, entiendo que ahí Fue el que sí hizo el gol. ahí puede tener carencia. Fue el que hizo el gol del Águila, a un balón colgado desde la izquierda, hace un buen remate de cabeza para. Y que luego para el presidente es adelantar. muy de hacer cosas. Ya, pero entiendo que también estará tranquilo. Ahí estamos viendo, me llega desde atrás y la Buen gol. enchufa. Vaya celebración, ¿eh? Sí. Que el Rubial vive el fútbol con pasión. Bueno, y van líderes. También y- ADN Adrián, ¿no? Que tiene ahí siempre a su plantilla Este viviendo las cosas este año ha sido un diciembre dulce. a lo loco. Noviembre no fue del todo dulce, pero el diciembre sí. En los 5 últimos partidos 11 de 15, Penalti, no está mal, sí, ¿eh? Penalti claro parece, No ¿eh? entiendo cómo no pita ese penalti. Estaba mosqueado luego Adrián en sala de prensa y es normal. Es que ese penalti es muy claro. Es una y llave de judo. Y el árbitro lo puede ver perfectamente y el asistente también. No entiendo cómo no lo pita. Hay otro golpe. Choque importante. Tuvieron sí. que entrar las asistencias y en el minuto 85 iba a empatar el Jaén en un balón parado que también tenía mosca luego en sala de prensa a Adrián. Sí, porque además hubiera sido una jornada importante, porque 2 puntos más al UCAM, perdón, al Águila, si hubiera ido a 34 puntos, el segundo UCAM a 28, ¿eh? Sí, hubiera o sea, sacado 6 puntos antes de Navidad al Hubiese segundo, ¿eh? abierto una mini brecha, Y pero si, sí. UCAM llega a ganar ayer, el siguiente partido es Águilas-UCAM. Podría haberse Sí. vuelto líder en caso de ganar Bueno, ese partido. UCAM Águilas, Sí, creo que en la condomina, ¿no? UCAM-Águilas. Bueno, creo pero que que se van a ver las caras y el Águila la verdad es que voy a ver. UCAM-Murcia-Águilas, sí, en la condomina. Sí, pero creo que el UCAM estuvo mucho, o sea, el Águila estuvo mucho más cerca de ganar su partido que el UCAM. Sí. A ver, se lamentaban y eso va a ser una de las últimas que iba a tener
el Águilas para haberse llevado los tres puntos, pero bueno, aún así, buen comienzo o buena primera mitad de temporada del equipo de Adrián Hernández, que es el líder del grupo cuarto de Segunda Federación. Del Águila vamos con la Minera, el conjunto de Checa, que ahora mismo es el peor clasificado de los murcianos. Está, después de un comienzo de temporada muy bueno, sí es verdad que en esta segunda parte de la primera vuelta le está costando más al equipo del Llano del Beal. Parecía que espabilaba, ¿no? Con ese 7 de 9 que se había recuperado, Tenía ¿no? De esa muchísimas malísima bajas, racha. se plantó en el partido con un montón de Es bajas. verdad, tuvo muy pocos jugadores en el banquillo, ¿no? Creo que tuvo 4 jugadores. Solo en el 14 banquillo. futbolistas en la convocatoria, O sea, uno menos de ellos todavía, del 3. filial y un 11 marcado por muchas ausencias, con un Omar Perdomo que tuvo que jugar como delantero centro. Bueno. Yo tengo una duda. Ayer, por ejemplo, creo que depende del entrenador, claro, pero ayer, por ejemplo, que juega la Minera en Sevilla y tiene un montón de futbolistas andaluces. Acaba el partido, ¿Y cada uno se va a su casa? pregunto. Sí, sería lo lógico. Puede ser. Pero sé que hay entrenadores que no les gusta eso. También no es lo mismo. Los que tienen la familia, sí. Porque no tienes que volver, cargar el coche, etcétera, etcétera. Pero si es... En Pero yo Cartagena, suele hacer. entiendo, en por Cartagena ejemplo, hubo un año que fue famoso aquello, ¿no? Que se quedó Fernández Romo, ¿no? Cuando descendió el equipo, ¿no? Eso tan pasó, ¿no? Ese fue el año pasado, entonces. El año ¿no? pasado. Sí, fue en Santander. entiendo que, por ejemplo, Isi Palazón se habrá quedado, jugó en el Che. ¿Para qué te vas a volver, por ejemplo, a Madrid? Sí, no, Para luego bajar El a caso Fiesta? más significativo puede ser el de la Unión, que Claro. terminó aquí ayer y que llevaba cuerpo técnico entero murciano. Armando, Josema Raigal. Es que sé que hay entrenadores que no quieren que vayan los jugadores con la maleta ya, porque dicen que así van ya pensando en Por las eso te vacaciones y no sé qué. Pero claro, también es absurdo que se tengan que meter una Ya. kilometrada. A lo mejor lo mejor es decirle, si perdemos, volvemos todos. Puede ser. Y si ganamos, Es que ayer lo pensaba con Fran, el portero del Torremolinos, que es de Cartagena. Y este muchacho ahora se va a Málaga a 400 Yo kilómetros creo por que hora. No sé. yo creo que no. Yo sinceramente creo que no. El único tanto del partido Hay iba- veces que- iba a veces firmar que- a Alex Lázaro para el antoniano, que luego le iba a servir para llevarse los 3 puntos a... Que un al equipo, por conjunto ejemplo, juega andaluz. un domingo aquí yo lo he visto en Enrique Roca, y viene algún jugador murciano y vuelve a entrenar ese equipo, vuelve a entrenar el martes, y el jugador murciano a lo mejor se queda. El domingo, el lunes y el martes vuelve al sitio donde sea. Sí, pero en ese caso eso no yo lo he visto lleva muchas maleta, veces. Llevará mochililla. Eso es más habitual, eso sí es más habitual. no es de- Por cierto, que no lo hemos comentado. comentado antes. ¿Qué le pasó a la Europa? Que esta mañana me han comentado que si se quedaron tirados sin el hotel o no sé qué historia. No sé, lo comentó el técnico en la rueda de prensa, ayer después del partido, que habían llegado a las 9 a Murcia, creo, y que no tenían habitaciones en el hotel y Lo alguna que sí cosa. sabemos es que gran parte de la plantilla estuvo viendo el UCAM Murcia La Unión en la Condomina por la mañana. Ah, sí. Sí. Claro, si no tenían dónde ir. Claro, nos vamos al fútbol. Vamos rápido, que nos quedamos sin tiempo, al partido de Lorca Deportiva. Ese empate a 0 frente al Jerez Deportivo, el conjunto de Sebas López, que cortaba esa mini racha. Es verdad que venía de una cosa increíble el mundo del fútbol. Eran 9, ¿no? Seguidos. 7, se ganó 7. ¿El Lorca? Ganó 7. Llegó a ganar 7 seguidos. Y Siete. ahora Y eran lleva los 3 tres partidos, últimos. y ahora 3 partidos sin ganar. Sin ganar. Y cortar por la racha, sobre todo de 2 derrotas consecutivas. Pero bueno, está a tiro de un partido de los playoffs. Creo que el principio de temporada está siendo bueno. Yo no sé, se dan por satisfechos en Lorca. Es un proyecto para no descender, ¿eh? Después de estar como han estado, ahora mismo está con 25 puntos a 2 del playoff. Por eso te digo. O sea que bueno. Y el campo, la segunda parte se puso muy Sí, la verdad mal, es muy que feo. dan ganas de salir, pero corriendo a tu casa, ¿eh? Y luego este fin de semana había otro partido que el campo era... Ahí no me acuerdo qué partido era. Era la mano, ¿no? No me acuerdo qué partido era, pero que creo que fue uno de Copa del Rey, sí, el Bilbao. Sí. Ah, sí, Ourense. Orense Bilbao. Que parecía, dice, estos han puesto... Que esta parecía selección- que habían puesto un partido de hace 25 Sí, o sí, sí. 30 años. Del Logroñés, ¿no? Parecía el Logroñés Atleti Ahí yendo al suelo con David barro. Vidal. Es en la verdad que, Kaunas. claro, si dice por llover, tú no puedes hacer nada. Mientras el campo drene, ya tiene que ser el árbitro el que diga si se juega o no se juega. Y terminamos con el Yeclano, que ha sido el único que ha ganado este fin Con de Iván semana. Ruiz son 7 de 9, ¿no? Los 3 partidos Estuvo que ha estado- genial el día de su presentación, ¿eh? Que dijo, vamos a cambiar hábitos,
para empezar, este equipo lleva 3 meses sin entrenar lunes y martes y eso no puede ser. Y lo dijo así abiertamente. Le pegó un zasca el primer día anterior. Sí, llevaba 3 partidos consecutivos perdidos y ahora 2 victorias y un empate. Sí, 7-9. Es verdad que era el campo del colista, Y aparte sin el encajar, malagueño. no ha encajado gol en ninguno de los 3 partidos. Claro, y el césped, fíjate, parece otro deporte. Sí, respecto a- sí que- que son cosas que solo pasan, no sé si solo, pero en el fútbol, claro. Tú habitualmente la superficie es siempre la misma o muy parecida. La primera federación es tremenda. Y aquí hay cada cambio. Primera federación puede jugar en un campo como el Enrique Roca, que es un campo de primera división. Sí, pero dentro de lo que cabe, Primera Federación no tiene césped artificial. puede ir la semana que viene a jugar a un campo que no tenga el campo de la Europa y la semana siguiente a una ciudad deportiva que no te dejen entrar. Es que Pues está, pasan las 3 cosas en una. Es que es muy complicado, está sujeto a muchos condicionantes. Un pabellón, pues Por es un ser pabellón, ahí no categoría pasa nada. semiprofesional. Pero aquí si llueve, si no llueve, si el club tiene más dinero, el césped hay que mantenerlo, es que son muchas cosas, Sí, pero Y yo luego creo que estás hablando de un filial de yo creo que Primera del Málaga. Federación tenía que ser una categoría que estuviera mucho más cerca de Segunda División que de... Sí, pero tú no puedes. Las cosas, el papel lo aguanta todo, pero luego tú tienes que obligar a los clubes que se gasten un dinero que es una hipoteca, más los viajes, y a lo mejor muchos clubes no están dispuestos Y en a general gastarse creo un que dineral. estaba. Se creo puede que la renunciar a categoría- subir también, ¿eh? ¿Cómo? Se puede renunciar a subir, ¿no? Haz una Superliga cerrada y ya está, claro. Ya lo dijo Florentino. No, me refiero que tengas que cumplir unos ciertos requisitos para poder jugar. A la Europa le va a pasar factura ahora. Se supone que los hay, lo que pasa es que te dejan un año de margen. Hay un año de margen. Tercera federación, resultados y clasificación. Santa Cruz 3, Yeclano Deportivo B 0, El Palmar 0, Águila B 0, Mazarrón 1, UCAM B 1, Caravaca 1, Cartagena B 1, Cieza 1, Olímpico de Totana 0, Santomera 0, Real Murcia Imperial 4, Molinense 5, Minerva 1, Deportivo Marítimo 2, Pulpileño 1, Muleño 2, Balazul 1. Si no me equivoco, creo que en el 11 de la jornada está Manolo, del Caravaca, que yo no sé los años que tiene que tener ya. Más de 40 tiene. Manolo, Es de nuestra quinta. El de la ¿Es de tuya y la- nuestra quinta, de la del tuya y la mía, 84? quiero decir. El modo del bajo. pues 41. Bueno, 85. Bueno, yo con 84, 85. Bueno, 40, 40 y... En el Caravaca 41. de Germán. En el Caravaca de Germán. Si es que lo vi en el 11, en el 11 de la semana, En el ¿eh? 11 estaría también Alejandro Meca, que marcó los 4 goles del Imperial. Hombre, ya te digo yo. Y otro No fue gol de. convocado, lógicamente, con el Real Murcia, jugó ese partido contra el Santomé. Otro gol de Marcó cuatro, Arturo. ¿no? Lleva 7 ya. Cuatro. Que también está en el 11 inicial Arturo. ¿Quién? No, sí, Arturo. El no, camionero. si vamos a hacer un equipo de rock and roll, No, de claro. viejos rockeros, porque marcó Florian en el Florian también Cieza, estaba en el 11, está sí, Ceballos, sí, sí. Ceballos en la Minerva, que tiene 40 y pico años también, está el portero de Emilio, portero del Balazul, que Amigo también tiene mío, unos cuantos. Emilio Romero, ese sí que tiene quinta. Arturo Pérez En Reverte, el Santomera no estaba. hombre, ¿cómo se llama? El jugador que jugó en el Lorca y en el UCAM, Y en el Cartagena. en el Cartagena. No me voy a acordar. Ay. Este que lleva el pelo así. Y en un el poco Me- y en el abajo. Mestalla, Araujo. Medio centro. Araujo, ¿quién era Araujo? En el Santomera. Sí. O sea que hay una liga. Vamos a sacar un all-star ahí. equipo de Hay viejos mítico, rockeros hay interesantes. mítico. Ríete tú de porcinos y de. El La líder Kings League. Cieza con 35, segundo el Imperial que tiene un partido menos, Olímpico Totana con 28, Molinense también con un partido menos 27 y Santa Cruz 27. El Santa Cruz, que empezó muy bien y que, bueno, después de una mala racha, se está cogiendo ahí al playoff. Para mí el equipo que mejor está ahora mismo es el Molinense, que va para arriba, en fin, y además marcando goles. El Olímpico de Totana tuvo que visitar al Cieza y no hizo mal partido, ¿eh? La segunda parte estuvo bien, pero no le dio, se adelantó el Cieza en la primera mitad con gol de Florian. Y la verdad es que, bueno, a la espera de que se ajusten los partidos, de que todo el mundo juegue los que tiene pendientes, pero creo que claramente el Cieza se está enmarcando un poquito sin hacer un fútbol brillante, pero siendo muy efectivo. Y 5 minutos me quedan Y luego, para y luego el Imperial, con el cambio de entrenador, está recomponiéndose. Colunga en el primer equipo y la verdad es que victoria importante en Santomera. Decía que 5 minutos para que me digáis qué os ha parecido la ruptura del año. Sorprendente. Sorprendente. Porque él es Germán, ¿no? Pues el que ¿Que hable Germán? más información puede tener. Es chocante. Yo Hasta creo donde para todo pueda, el mundo, hasta ¿no? donde quiera. Chocante para todo el mundo porque además se ha hecho de una manera muy, muy rápida, pero al mismo tiempo pues se entiende como que es ley de vida, ¿no? Y que al final cada uno barre para casa, cada uno tiene sus condiciones, sus intereses, y en el momento en el que algo no cuadra y no hay un acuerdo, pues esto puede pasar, ¿no? No tiene que encajar todo a la perfección. Y si hay algo que falla, una de las dos partes no está de acuerdo con las condiciones que están sobre la mesa, pues es algo normal, ¿no? Yo entiendo que la gente desde fuera pues esté
más en shock todavía porque todos tenemos en nuestra cabeza, en nuestra memoria, de manera muy fresca la celebración de Roland Garros, la celebración del US Open, de tantos y tantos títulos que ha conseguido Alcaraz en este 2025 y por el momento, habiéndolo hecho después de una temporada histórica, pues llama muchísimo más la atención, pero yo creo que a nivel profesional es algo que puede pasar, que puede suceder y que ha sucedido así. Los motivos evidentemente los sabrán Ferrero y Alcaraz. Yo lo que sí echo de menos, imagino no sé si con el tiempo lo harán o no lo harán, pero para darle naturalidad, que cuanto antes de una explicación, mejor, si quieren darle naturalidad, porque si no se va a especular que si era por el padre, que si era por lo económico, que si era porque no viajaba, que si era porque no le dejaba salir. Y creo que si es una razón más natural, se le puede dar mucha más normalidad. Decir, yo creo que es un conjunto de cosas. Mira, estamos cansados de vernos ya. Vamos a cambiar de una vuelta, ya está. Con la gestión de incomunicación de Albert Molina, que es a todo no, y luego permite un documental que tuvo las consecuencias que tuvo, dudo mucho que esa explicación que tú pides y que sería lógica se produzca. Te lo digo porque... Pero eso no pasa. Porque eso es una cosa ¿Tú has visto normal. alguna vez dos personas así en el mundo del tenis que hayan roto, que hayan dado una rueda de prensa? Si no pasa nada, hasta lo abierto a Australia, yo creo que Carlos no hablará, va a hablar del tema porque... Si lo digo y va a hablar poco. Si lo digo... No, hablará lo que le pregunte. Sí, bueno, es fácil, si lo despejas rápido. Eso. Lo digo pensando en él, y a lo mejor a él le da lo mismo, pero si se quiere acabar con toda la especulación, lo más sencillo, si es todo tan normal, es decir, mira, pues hemos llegado a un acuerdo de separar nuestros caminos, yo le deseo lo mejor a Ferrero y el otro que ya le deseo lo mejor a Alcaraz. De cierta manera lo han hecho así, ¿no? Sí, pero en el momento que Ferrero dice, a mí me hubiera gustado seguir, es que como que me has dejado tú, no ha sido pero eso, por ejemplo, acuerdo. el caso de Carlos no, o sea, si no tengo que... Bueno, no tiene culpa de que Ferrero diga eso. Ya. Me hubiera gustado seguir, pero no se cumplía. La frase podía haber sido entera. Me hubiera gustado seguir, pero no se cumplían las condiciones que yo quería para seguir de entrenador. Es que es eso, o sea... Es que la frase... Es muy sencillo, también podía haber dicho Alcaraz, me hubiera gustado que siguiera. Por ejemplo... Pero claro, que tenía unas condiciones que yo no quería aceptar. Por ejemplo, Manu... Es que depende cómo acabe la frase. Que no le estoy echando la culpa a ninguno de los dos, Pero que yo no lo sé, no tengo información. Pero lo digo para acabar con tanto revuelo. Pero si la gente va a hablar, aunque mañana Carlitos dé una rueda de prensa, Ferrero dé una rueda de prensa, uno va a exponer su versión, el otro va a exponer su versión, y a uno se creerá la de otro, pero le faltarán datos de la de uno. O sea, al final va a pasar eso, pero es que es muy sencillo. Uno tiene unas condiciones, pues yo, mira, quiero viajar menos. Vale, pues yo quiero que viajen más. Oye, yo quiero cobrar X, oye, pues yo quiero que cobre el otro. Pues, es muy sencillo, es una negociación sin más, puramente profesional. La relación entre Carlitos y Ferrero es buenísima y va a seguir siendo buenísima porque ha sido una relación muy intensa, prácticamente de padre e hijo a nivel profesional durante muchos años. Y que los dos se han beneficiado. Es que a lo mejor hay gente que hace una lectura como que Carlos es todo lo que es solo por Juan Carlos Ferrero. Lo que sí que no compro... Y yo creo que también Juan Carlos Ferrero se ha puesto en el escaparate a nivel mundial como entrenador, gracias también a que ha entrenado Carlos Alcaraz. Sí que no compro. Creo que se van a beneficiar. Es la teoría de que hay algunos gente, digamos, muy puesta en la materia, expertos de tenis, algunos extenistas, ya Carlitos se ha equivocado. O sea, ya Carlitos... pero mi opinión, eso... Pero que Solo hay mucha gente que piensa así, no. como digamos, se pone toda la responsabilidad en el lado de Carlitos ha sido su equipo, él, quienes han tomado la decisión. Hay que darle tiempo, o sea, vamos a ver. O sea, lo que vaya a pasar, el nivel que vaya a dar ahora, no lo ha visto nadie. Ya ha superado el escarnio público del documental, en el cual se le vendió como que era un jugador, que era un fiestero. Y lo único que hizo después del documental fue ganar. O sea, me refiero que al final, ya una vez que ha superado eso, ya lo que leían de Juan Carlos Ferrero... La gente te va a decir, a Alcaraz con Ferrero le ha ido muy bien. A partir de ahora, si le va igual de bien, pues la gente tendrá que meter la cabeza debajo del agua y callarse. Como no, te van a estar esperando, pero el mundo del deporte es así. Pero, o sea, sí, yo creo que todos estamos de acuerdo que Ferrero actuaba como un gran contrapunto a la personalidad de Carlitos. O sea, y que le ha ayudado mucho. No sé si va a ganar menos o más, ojalá gane más, pero lo que sí que es cierto es que a priori la ruptura parece mala para las dos partes. Eso es lo que, al menos mi opinión, no, el tiempo es mala para los dos. De todas maneras, Carlos, hay muchos casos de entrenadores que han roto. No, ya digo que parece mala, no que digo que vaya a ser mala. En la vida hay que tomar decisiones que aunque parezcan que son malas, a lo mejor cambian tu vida para bien. Estoy de acuerdo. Y tenemos ejemplos muy claros, muy cercanos, muy conocidos. Djokovic rompió con Baida y seguramente llegó a la mejor versión. Nadal rompió con su tío Toni y llegó Carlos Moyá y mejoró mucho el tenis de Rafa Nadal.
Realmente fue en otra etapa de sus carreras, pero sí. Claro. Sí, sí. Bueno, pero es que Pero es que estamos en otra etapa de la vida. O sea, son Sí, sí, 7 es que estamos años. hablando Es que de otra etapa otro tipo de, diferente a la de Carlos de 15 años. deportistas diferentes. Sí, sí. Es que los deportistas de hace 20 años no tenían teléfono móvil. Es que, Y creo sobre que- todo es un poco el dramatismo general, que es como cuando se hizo público. ¿Cómo? No es puede posible. ser, no puede ser. No pasa nada. Sí, por lo que te digo, porque Parecía que se hay habían una separado los había Beatles. una idealización alrededor de la Y gente sobre que todo- veía solo la parte bonita. Y sobre todo por los resultados, porque cuando no te salen las cosas, pues lo primero es cambiar de entrenador. Pero como ha hecho un pedazo de temporada, es Sí, como, que ¿cómo? muchos en ¿Cómo? marzo decían, no, es que ¿Cómo? tienen que romper ya, es que esto se tiene que acabar, el rendimiento de Carlitos es bajísimo, el equipo, y ahora es chocante, pero de todas maneras hay que decir que sigue su preparador físico, que sigue Sí, su todo. fisioterapeuta, que sigue Samuel López, que ha estado prácticamente, va a haber un puede entrenador que nuevo. incluso hasta más torneos que Ferrero la última temporada, porque cuando estuvo solo y cuando lo acompañó a Ferrero, por ejemplo en Wimbledon, en Roland Garros, lo acompañó y no hubo ningún problema. Así que digamos que el impacto no es tan importante. Luego a lo largo de la temporada pues veremos si hay fases del curso en los que aparece otro entrenador para ciertos momentos de la temporada, que eso puede pasar, pero Oye, que su principal en entrenador tenis es pasa Samuel una López, lo cosa. conoce Venga, bien. nos vamos. En tenis hay entrenador que entrena a varios tenistas a la vez. O sea, me refiero, de primera. ¿verdad? Sí, pero claro. a ese nivel es raro. De No, primera. No, algunos hay. Pero a ese nivel, o sea, No. cuando estamos hablando de un top No. es raro. Sinner tiene un entrenador compartido con otro tenista. No. Sí. Pero puede ser para un golpe, no el de cabecera. No. Sus dos entrenadores, Simone Bagnozzi y Darren Cahill, ¿Seguro? son ¿No hay suyos. uno que entrena también? No. No, puede Yo creo ser que que sí, suyo. puede Será ser para que- tecnificar la Claro. volea o el saque. El otro día lo leí en algún sitio. No. Bueno, En los cualquier caso. top, no. Veremos el tiempo, que le vaya bien a los dos. Jorge, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Germán, Buenas noches, muchas felices gracias. fiestas, feliz Navidad y feliz. Feliz Navidad a todos y que lo paséis muy bien. Sí, lo mismo digo a todos que Salís por ahí a tomar una cerveza si os apetece y tal. si los dejas tú, sí, si no... Y se hace buen día. Lo que digas tú, ¿no? Bueno, lo dicho, a los tres que paséis felices fiestas, feliz salida y feliz entrada de año. Y nosotros seguimos, que nos queda del baloncesto, que hay que hablar de Lucas Murcia.